Ya, desarrollar un trabajo que permita, en alguna medida, aportar a la discusión de la crisis climática en la región de Aysén, lo explicaba delante, en el sentido de que desde la ciudadanía y la academia, mostrar o aportar desde la visión de las soluciones basadas en la naturaleza los efectos de la crisis climática en Aysén en distintos sectores. Escogimos los 3 sectores tradicionales de la Estrategia de Desarrollo Regional, que son el sector turístico, el sector pesquero-acuícola y el sector silvoagropecuario, y también un cuarto sector que es el sector general, con todo lo que es agua, clima, ¿cierto? Para la ciudadanía en general también pueda entender un poco lo que ocurre en la crisis climática en la región de Aysén en términos de efectos, pero también cómo desde la región aportamos positiva y negativamente a la crisis climática, en términos de mitigación y en términos también de profundización de la crisis. Y en la parte de propuestas de adaptación, resiliencia en las comunidades, en estos 4 sectores, y también propuestas de mitigación. ¿Por qué lo hicimos cuando hay distintas áreas de investigación, ¿cierto? El Estado, el sector privado lo están haciendo, porque desde las organizaciones de la sociedad civil que he mencionado, nos interesa hacer propuestas desde la mirada ambiental. Aysén Reserva Vida le llamamos nosotros, y que en el fondo sean parte un poco de la discusión que hay. Y este primer taller parte con esos, que el nombre es Crisis Climática en Aysén, Reflexiones Socioambientales para la Acción, particularmente turismo y efecto y aporte en el contexto de cambio climático. Está Fabián Burlón, quien es integrante del Departamento de Turismo Sustentable del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, uno de los pioneros a nivel no solamente regional, sino que nacional, con todo lo que es el turismo científico, ¿cierto?, que permite conocer lo que pasa en el territorio, doctor en Geografía de la Universidad de Grenoble. Y también está Alexandra Salazar, asistente de investigación del CIEP, trabajan junto con Fabián Burlón en distintos proyectos de investigación, y con ellos tuvimos entrevistas y los invitamos también a que expusieran temas relacionados con esta discusión. Ellos van a exponer y después voy a hacer una moderación, porque la idea de esto en particular no es que sea expositivo, sino que haya una retroalimentación, y desde las miradas de quienes participan en esto podamos también incorporarlo posteriormente en informes que vamos a desarrollar para estas discusiones que son académicos ciudadanas, no solamente académicos de investigación. Eso solamente quería contar, así que los dejo ahí a Fabián y a Alexandra. Muchas gracias, Patricio. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Un gusto poder compartir. Ahí con Alexandra estamos felices de poder aportar. Y la manera, digamos, que se nos ocurrió, digamos, poder aportar, más que efectivamente entrar de pleno en el debate, era entregar un poquito elementos sobre lo que estamos haciendo en el CIEP, vinculado con turismo, y algunos resultados. No vamos a entrar mucho en detalle, pero vamos a tener algunos elementos que tal vez nutran la conversación. Entonces, básicamente, contextualizar lo que estamos haciendo nosotros, en la siguiente diapo, sí, es básicamente que estamos en un proyecto que se llama PATSER, que su nombre largo es Ecosistemas, Cambio Climático y Vinculación Socioambientales a lo largo del continuo continente océano. Entonces, la idea de este fondo, que es financiado por el ANIL, es tratar de investigar, digamos, todas las cadenas de procesos que pueden estar ocurriendo en distintos ecosistemas, siendo que la región de Aysén, como tiene un gradiente de diversidad de ecosistemas muy amplio, se estudia, digamos, todo el transecto desde el continente hasta el océano. Entonces es una investigación amplia de 5 años y muy interdisciplinaria. Tiene 3 grandes focos. Uno es ver el tema de la dinámica en los paisajes, dinámicas en los ecosistemas marinos y las interacciones humano-medio ambiente. Y nosotros nos encontramos en ese tercer grupo de trabajo, en el cual incluye también el tema patrimonial con arqueología, pero es una aproximación más sociológica. Siguiente, Patricio. Claro, así está. Entonces estamos más bien en el tercer grupo de interacciones humano-medio ambiente. El siguiente, Patricio. Entonces, la problemática para el turismo, especialmente el turismo en la región de Aysén, es una región que recién se está involucrando, incorporando a la dinámica del turismo. Entonces, por eso resume un poco ese gráfico de que tenemos un territorio en el cual intervenimos en un marco geopolítico y físico con distintos tipos de dinámicas, representaciones también sociales, en particular aquí la representación social de la colonización, y eso genera, digamos, distintos tipos de desarrollos socioculturales y en particular distintos tipos de turismo al principio. Y cuando se van gatillando ciertos tipos de turismo,
hay varios, no voy a entrar tanto en detalles, pero para dar un ejemplo, el turismo en torno a la conservación es una dinámica relativamente nueva y esa va cambiando finalmente la dinámica del territorio y vamos generando como un ciclo de cambios permanentes o reiterativos. Y entonces el gran desafío cuando estudiamos un sistema turístico que no es estable, no es describir una situación y decir va a ser así para siempre. Por lo contrario, estudiamos más bien la intervención de los actores sociales en el territorio. Siguiente, Patricia. Entonces, en ese contexto se plantea la siguiente, Patricio. Se plantea el tema el tema del cambio climático, esta vez. Entonces, ¿cuál es el problema ahí o cuál es el desafío o el enfoque que se toma cuando uno habla de turismo y cambio climático? Es básicamente, efectivamente, cómo el cambio climático puede afectar, pero también cómo el turismo afecta o contribuye a esos grandes cambios, digamos, climáticos. En particular, la región de Aysén tiene ese interés o esa particularidad que es una zona que tiene grandes masas de hielo, entonces más supuestamente propensa a los cambios, en particular en la criósfera. Entonces eso ha sido parte de las reuniones a nivel nacional y se ha planteado esa problemática de ver cómo puede cambiar, digamos, el turismo o cómo el turismo cambia un territorio en ese contexto. Siguiente, Patricio. Entonces, solamente algunos ejemplos de estos eventos y seguramente la mayoría de los que están acá lo han ya experimentado. Entonces, es básicamente eventos catastróficos entre inundaciones, derrumbe, aluviones, crisis de distintas naturalezas que afectan el territorio y que efectivamente nos interesa estudiar y en particular desde el aspecto de las estrategias de adaptación, cómo efectivamente las comunidades finalmente van enfrentando estas situaciones, siendo que uno de las observaciones más general es decir que tenemos normalmente una comunidad que siempre ha estado media enfrentándose a estos cambios. Entonces, la mentalidad de los pioneros es adaptarse a lo que se viene. Pero en el contexto del turismo, digamos, esa realidad no es la misma, porque estamos finalmente atrayendo gente para ver una región, entonces eso de adaptarse a último minuto, digamos, no es exactamente el enfoque que tendría el sector turismo, sino que por lo contrario quiere prevenir, anticipar a los eventos. Siguiente, Patricio. Algunos otros eventos aquí que destacábamos, digamos, los incendios que están ocurriendo, aluviones como la vía Santa Lucía o acá en el Valle Explorador o las inundaciones en Tortel son distintos, digamos, elementos visibles de grandes eventos que están ocurriendo. Entonces, un poco eso, la contextualización en la cual nos enmarcamos cuando estudiamos el turismo desde el CIAP. Acá deja la palabra a Alexandra para presentar, siguiente, Patricio, para presentar más bien entonces algunos elementos de estudio, resultados de estudio que les puede ser de interés para la conversación siguiente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra. Bueno, como decía Fabián, estos son resultados de un proyecto que nosotros desarrollamos el año pasado, el año 2021. Y en el fondo muestran un poco las percepciones y los comentarios de las personas en torno a estas mismas problemáticas de las cuales hablaba Fabián. Estas problemáticas socioambientales, socioterritoriales que tienen que ver, que giran en torno al concepto del turismo, ¿cierto? Entonces, el proyecto que realizamos el año pasado se titulaba Análisis Integral del Sistema Turístico en Puerto Río Tranquilo específicamente. Y acá podemos ver, hicimos 33 entrevistas a diferentes actores locales que trabajan en temas de alojamiento, a guías también que van a glaciar exploradores, por ejemplo, en diferentes ámbitos del turismo ahí en la misma localidad de Puerto Río Tranquilo y también en los alrededores. Y a partir de esta entrevista surgieron varias opiniones y conceptos que aparecen ahí expuestas. Son frases emblemáticas que nosotros pusimos de cambios sociales. Algunas, por ejemplo, voy a nombrar y leer quizás la anterior, ¿sí? En algunos momentos es difícil compatibilizar la protección y el desarrollo económico, como con respecto a la actividad turística y la protección al medio ambiente con respecto al turismo. Otra, por ejemplo, compran casas, compran campos, compran de todo, hasta la identidad quieren comprar. Como que igual la gente o los operadores turísticos
en el fondo se sienten un poco atacados con el turismo en cierto ámbito, pero también viéndolo desde una mirada integral, cómo lo afecta también a la comunidad en general, no solamente a los operadores turísticos, sino que a la comunidad en general, cómo afecta esto. La saturación, por ejemplo, que se produce ahí en la zona es súper problemática con el tema del alcantarillado, por ejemplo. Otra frase es: no le tengo miedo a la gente de afuera, gente con títulos y muy capacitados, hay que aprovecharlos. También había miradas muy positivas. Y en ese sentido es interesante poder ver todo. La siguiente, Patricio. Todas estas miradas en torno al proyecto que buscaba justamente eso, analizar integralmente el sistema turístico en la localidad de Puerto Río Tranquilo, ya sea de forma positiva o negativa, y lo que eso implica para los cambios socioambientales que hay con respecto al cambio climático hoy en día. Siguiente. Entonces acá tenemos un ejemplo de una matriz AQUAL, que es una metodología, ¿cierto?, científica, para poder integrar diferentes aspectos o partes como integrales del ser humano. Y en cuanto a eso surgieron habían preguntas dirigidas, por ejemplo, al aspecto individual interno, al yo subjetivo, al aspecto de ellos, a lo externo, al aspecto colectivo, que se muestra acá en el encuadrante inferior izquierdo, y al aspecto colectivo externo. Entonces, se hicieron varias preguntas con respecto a estos, ¿cómo se puede decir? Grandes conceptos o sea, grandes problemáticas, digamos, claro, o enfoques de las problemáticas. Y surgieron varias palabras como también pueden ser aspectos emocionales valóricos, aspectos los comportamientos y habilidades, los aspectos culturales y aspectos políticos, como por ejemplo algunos, también como mencionaba anteriormente, puede ser de manera positiva o negativa, y surgieron palabras como el optimismo, participar, el aportar, la incertidumbre también que hay con respecto a las actividades turísticas y el desarrollo del turismo ahí en la localidad. Con respecto a aspectos o comportamientos de las personas, salió mucho la palabra preparación, por ejemplo, la necesidad de recursos, el reciclar, el reutilizar, que son acciones que también los mismos pobladores realizan hoy en día con respecto al turismo y a la protección del medio ambiente en sí. O organización, conciencia en torno como al colectivo, al nosotros, y fiscalización, regulación como la parte de ellos, como la parte más gubernamental, dirigida a la parte más de gobernanza. Tal vez lo importante de comentar de esos métodos que básicamente buscan levantar las percepciones de los actores locales es para luego nosotros no decir cuáles son las soluciones, pero sino generar un proceso de reflexión colectiva. Y ahí uno ve claramente en los aspectos emocionales, valóricos, personales, que hay reiteraron, por ejemplo, muchas veces el tema de la motivación. No tenemos motivación, la crisis nos ha desmotivado, entonces ya eso nada que hacer, o sea, básicamente es cómo está la comunidad en torno a cierta problemática, entonces uno desde afuera dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que lo va a remotivar? ¿Las lucas o qué otra cosa? ¿Un proyecto de vida? Entonces uno va viendo que cuando se plantean la manera de ciertas cosas, la incertidumbre, pero luego plantean los desafíos, tenemos desafíos colectivos. Entonces uno se ve cómo interactúan las problemáticas bien personales con tirarle la pelota al otro. Por ejemplo, el cuadrante de abajo, la fiscalización, regulación. Oh, tienen que hacer regulación, nosotros ahí estamos sufriendo de que lo hacen mal. Entonces siempre tirándole un poco la pelota a un agente externo para ir solucionando esos problemas. Entonces estamos en un sistema que es bastante reactivo y poco, digamos, cooperativo. Por eso yo creo que aparece el tema de la organización como una gran problemática. Pero eso un poco estos ejercicios, estos trabajos que buscan tratar de identificar dinámicas y nosotros describirlas para acompañar el proceso colectivo. Siguiente. Eso. Entonces, siguiendo como con este estudio, también habían varias preguntas y como las palabras que iban saliendo con respecto a las preguntas que íbamos haciendo en la entrevista. Y la gran pregunta como que se refleja acá es, ¿hay algún fenómeno climático o medioambiental que personalmente les llame la atención? Y surgieron esos conceptos, como por ejemplo sequía, que se observa menos nieve o más nieve también, glaciares, el derretimiento de los glaciares o los derrumbes que también han habido en el glaciar Exploradores, estos eventos GLOF, que son vaciamientos espontáneos de las lagunas glaciares que hay en altura. Entonces fueron saliendo varios
varios conceptos que también iban acorde a lo que también iban saliendo en la matriz Aqua que mostramos anteriormente. O contradictorios en ciertas medidas, porque algunas veces cuando, claro, dice más nieve o menos sequía, o sea, entonces uno se da cuenta que en realidad la propia comunidad está como en disyuntivas de, claro, hay sequía, pero después hay mucha nieve, o falta nieve, entonces yo me acuerdo que había mucha nieve, entonces ese más aparece ahí como más de algo, o menos también podría haber sido, pero muestra también un poco la dinámica como comunidad o las preguntas que la propia comunidad se está haciendo. Siguiente. Otra pregunta es, o fue, en términos de infraestructura, ¿cuáles son las prioridades para la comunidad en cuanto a mejoramiento medioambiental debido al cambio climático? Bueno, ahí también como que está más reflejada la parte de gobernanza, como el tratamiento, había mucha problemática con el alcantarillado, decía anteriormente, los residuos, el manejo de residuos, que también han habido como ciertas iniciativas que no se han prolongado quizás en el tiempo, o con el tema de la infraestructura, que también ahora, por ejemplo, se está pensando hacer una costanera ahí en la orilla del lago, entonces como que eso también es parte del turismo, pero también afecta o impacta de alguna manera al territorio. Entonces surgieron varias problemáticas que con aspectos positivos, negativos, que también se iban contradiciendo, como dice Fabián, en algunas cosas, algunos desde diferentes miradas en el fondo, porque también nosotros entrevistamos a un grupo de actores, algunos del turismo, otros como turistas, otros como... Entonces, diferentes miradas iban también opinando de manera diferente con respecto a la crisis y al turismo propiamente tal. Siguiente. Sí. Entonces, un poco en ese marco, el segundo aspecto de trabajo que estamos generando ahora ha sido el tema de ver un poco cómo afecta el turismo o cómo ha afectado el turismo por los eventos catastróficos que están ocurriendo. Aquí tenemos una definición de lo que llamamos un evento catastrófico, pero básicamente un evento extremo que puede tener repercusiones graves. No necesariamente nosotros nos interesamos en saber si es 100% causado por el cambio climático o si solamente siempre ha ocurrido. Eso básicamente lo descartamos, esa problemática, siendo que queríamos identificar eventos puntuales que podrían ser percibidos por los actores locales y por ende para comprender cómo se están adaptando a estos eventos. Siguiente. Muchas Sí. de esas catástrofes son también porque pueden llegar a ser sanciones de la Organización de Naciones Unidas. En cuanto a clasificación, ¿no? ¿Catástrofes? Sí. Catástrofes pueden llegar a ser. En la Organización de catástrofe ¿Ya? puede llegar a ser por alguna sanción internacional. De la ONU. No, pero no entiendo. La Organización de Naciones Unidas. ¿Ya? Sí, pero no entiendo la pregunta. Manda y justifica una sanción a un país específico. Ah. Y genera una catástrofe. Ya. También el retraso dentro de todo lo que son las capacidades de desarrollo que tiene el país para poder generar, un ejemplo, hablando en el contexto de cambio climático y turismo, las deforestaciones, un ejemplo. Aysén era totalmente forestado, ¿cierto? Pero así como se ve, todo lo que se deforestó también se generaron casas. Claro. ¿Cierto? No, se quemaron muchos bosques. No, pero en cierto aspecto, todo el bosque que tú utilizaste, construiste casas, ¿cierto? Se utilizó parte del bosque para generar la fundición de hierro, para poder generar la construcción entre puentes, centrales de aerogeneradores o generadores eólicos, que ahora tienen una sustentabilidad específica dentro de la comuna. Claro, bueno, aquí lo único que estudiamos son los eventos naturales, no los eventos antrópicos. Aquí se excluyen, digamos, todo tipo de eventos que tenga que ver con la actividad humana, justamente para estudiar un poco, el siguiente, Patricio, para ver básicamente qué tipo de eventos marcan el territorio. Entonces aquí lo empezamos a clasificar en torno a eventos climatológicos, hidrobiológicos, bueno, geofísicos, pero son todos, digamos, procesos naturales que afectan al hombre y puede ser que el hombre incremente ciertos de estos efectos, pero aquí estamos observando eventos a una fecha precisa. Ahora, la mayoría, digamos, son obviamente de tipo mixto, geofísico y climatológico, pero
el cadastro, la siguiente, permite, digamos, mostrar cómo tenemos ciertas zonas también que sufren mayores eventos. Y estos eventos son los que están registrados dentro de publicaciones científicas o informes técnicos científicos de distintos organismos. ¿Y qué es lo que buscamos con eso? Es básicamente tratar, bueno, en el PDF no se va a ver, pero hay dos capas, hay eventos y después hay cantidades de trabajo que se están haciendo en torno a cada uno de estos eventos. Entonces, a veces ciertos eventos como los GLOF son muy estudiados, pero tal vez la relevancia para la comunidad no es la misma. Eso es lo que queremos un poco ver en el discurso. Siguiente, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos otros tipos de eventos que son más de origen biológico, por ejemplo. Entonces, todo lo que son los blue algales en el litoral tienen consecuencias probablemente de naturaleza muy diferentes. Siguiente. Sí. La cantidad de publicaciones o documentos con respecto al evento. Por ejemplo, ahí en el centro está el 25, significa que han habido 25 estudios sobre el tema de los GLOF en este sector. Los blue algales 3, 2, entonces hay sectores así que son más estudiados que otros. A veces un evento solamente ha sido descrito por una persona, pero nos permite tener una idea de lo que está ocurriendo en nuestro territorio para hablar un poco también más concretamente cuál puede ser el efecto o el impacto sobre el turismo. Siguiente. Ya, entonces, eso era un poco elementos que quisimos poner en la mesa para luego empezar con esa conversación. Aquí, no sé si tú quieres resumir, Alexandra, un poco los elementos, pero impactos de la crisis y aporte. Entonces, primer tal vez espacio de diálogo, no sé si queremos partir con eso, después pasamos a los siguientes temas, pero era tratar de reflexionar en torno, por ejemplo, al impacto, que yo creo que vimos con la presentación anterior, distintos tipos de eventos que están ocurriendo, pero tal vez es muy interesante ver cómo también el turismo puede aportar, contribuir, exacerbar la problemática del cambio climático o también eventualmente generar algún tipo de solución. Sí, si quieres. Sí, no, es que depende de cómo lo vamos a hacer. ¿Quieres que si presentemos la diapositiva? Si quieres, porque en el fondo lo que hicieron Alexandra con Fabián fue mostrar parte de su investigación y en esta apunte, que es un diálogo que se hizo previamente, donde yo la entrevisté y fuimos inclusive las 4 categorías, o sea, el turismo, ¿qué impacto tiene la crisis climática en el turismo? ¿Cómo el turismo aporta negativa o positivamente a la crisis climática? ¿Cuáles serían propuestas de mitigación desde el turismo en la región de Aysén a la crisis climática? ¿Y cuáles serían propuestas de adaptación resiliencia? Un ejemplo, que se diga, no sé, hoy sabes que para la adaptación sería bueno desarrollar el turismo de bicicleta, porque obviamente se mitiga, no consume CO2 y además se adapta, porque cuando vengan algunos mecanismos de restricción para el uso de combustibles fósiles, obviamente la gente se va a poder transportar de mejor forma en bicicleta, que en vehículos van a ser más caros. Entonces, eso es un poco de parte de la reflexión, y la idea es que lo presenten para que tengamos un diálogo y ustedes puedan o interpelar, ¿cierto? O dar sus propuestas, si esto no hace sentido, o falta esto, es como la idea. Entonces, una posibilidad es que podemos presentar, digamos, las 4 diapos, son 4 diapos. Tenemos un diálogo y una conversación que diga, no, ¿sabes qué? Yo creo que hay que hacer más renovable, o tenemos que hacer un turismo, o sea, la gente se quede más tiempo en un lugar para que no ande transportando sin el CO2. Es como parte un poco de la... Tal vez podemos presentar son 4 diapositivas con esos temas y después volvemos a plantearlo. Entonces, la primera tiene entonces sobre las perspectivas sobre el turismo, del turismo en contexto de cambio climático. Entonces vimos cómo los eventos pueden estar ocurriendo y afectando, claramente, eso es un poco obvio, pero además, siendo una región poco turística, podemos pensar, bueno, no afecta mucho porque en realidad el turismo es todavía es menor, pero en realidad si uno mira las políticas públicas, como que todo apunta hacia fomentar el turismo. Hubo una semana en que no se pudo transitar, claro. No, ningún... Afectan, el tema es cómo efectivamente, cuál es el valor que le damos. Y en general, como comunidad tendemos a decir, veremos, o sea, nos adaptaremos y ya pasó, nomás esperemos una semana, ¿qué pasa? ¿Qué tanto? ¿No? Pero después se sumó en ese caso, por ejemplo, el tema de la barcaza que no funcionó, entonces se incrementó el problema, entonces podríamos entrar en una situación... Entonces, eso es un tipo de ejemplo. Y los aportes, digamos, obviamente que el turismo se está instalando en lugares muy remotos en la región. Entonces, tienes efectos que no eran predecibles inicialmente. Entonces, eso obviamente está como metiéndose en lugares más apartados y por lo tanto, como el caso de las turbas, por ejemplo, los humedales, tiene un impacto claro. Tiene también
una problemática que todo lo que requiere el turismo es importado todavía, o sea, es una región que no tiene mucha producción propia, por ende eso lo que genera, digamos, una dependencia de productos externos en vez de ser autosuficiente. Y, por ejemplo, el comentario que pusimos ahí, que en general se está produciendo en la región de Aysén muchísimos más residuos que en muchas otras partes de Chile, simplemente porque es una región aislada que necesita importar sus bienes de consumo. ¿Quieres presentar el siguiente lámina? ¿Sí? Sí, entonces, como decía Patricio, bueno, está el aporte del cambio climático en eventos naturales, el aporte del turismo hacia el cambio climático, y cuáles podrían ser las posibles propuestas de adaptación, resiliencia ante la crisis climática como de parte de la ciudadanía o la comunidad. Como propuesta está la gestión del conocimiento, es decir, a un mayor conocimiento de la población sobre temas científicos, temas naturales, de lo que está ocurriendo, el conocimiento del entorno natural que tenemos a disposición. Creemos que va a haber una mayor sensibilidad y motivación a estrategias de adaptación. Y eso yo creo que igual está en algunos estudios demostrado que en el fondo a mayor conocimiento uno protege o cuida más el entorno natural. Como segundo, sistematizar el análisis de percepciones locales de la crisis climática y estrategia de adaptación, que es un poco relacionado a lo anterior también. La socialización entre la comunidad para cambio de actitud, es decir, igual es importante la comunicación entre los mismos, entre la misma comunidad. Nosotros veíamos en las entrevistas que hacíamos, por ejemplo, del proyecto anterior, que habían algunas discrepancias, que en el fondo era una comunidad súper chiquitita, Puerto Río Tranquilo, pero al final igual hay harta discrepancia, no se avanza en conjunto de repente, y eso también frena que uno pueda ejecutar estas propuestas o proponer cosas que vayan en el sentido común de todo, de la comunidad en sí, y que puedan avanzar en este tema. Los monitoreos, por ejemplo, también la alerta temprana, el seguimiento de los eventos. En este momento hay poco monitoreo. Ahí nosotros también ahora estamos ejecutando un nuevo proyecto de geositios o sitios de interés geoturístico, y también hemos estado verificando cómo se monitorean, por ejemplo, los glaciares, cómo se monitorea el tema de la infraestructura que hay en términos turísticos a lo largo del valle, y en realidad no hay ningún monitoreo, y eso queremos empezar a implementarlo para poder también ver el tema de la basura, por ejemplo, cuánta basura hay en los lugares, cuál es el impacto de los turistas en los glaciares mismos, etcétera. Entonces, son propuestas que en el fondo hoy en día están, pero que necesitan ser ejecutadas quizás y necesitan ser accionadas por la misma comunidad, o también moverse para crear proyectos que puedan ayudar a la adaptación y la resiliencia de la crisis climática. La próxima. Y algunas propuestas de mitigación también, como que ya parte de uno mismo, ¿cierto? Por ejemplo, que los empresarios turísticos realicen acciones ecológicas. En este momento sí, yo creo que varios lo hacen, de acuerdo a la entrevista también que hemos hecho. Se deben buscar acciones igual que ayuden a combatir la crisis climática, no solo dejar la tarea como parte del Estado, de la gobernanza, de las entidades públicas que están gobernando un territorio, sino que también tomar la acción nosotros mismos. Debe haber sido un fortalecimiento de la infraestructura básica, por ejemplo, ahí en Puerto Río Tranquilo, como mencionábamos, el tema del alcantarillado, que no se piensa como a futuro, que en el fondo está el alcantarillado pensado para una cierta cantidad de población que hoy en día es mucho más en temporadas estivales, llega el turista y Puerto Tranquilo se colapsa. Entonces, esos temas hay que tratarlos desde ya. Eso, no sé si... El empresariado turístico realiza acciones ecológicas. ¿Solo tiene que ser el empresariado turístico? ¿No se ha investigado que dentro de la sociedad y las comunidades y los sectores poblacionales y vecinales, o los conjuntos ¿cómo podrían decirse? Las etnias o los grupos de los sectores indígenas, tuvieran la capacidad también de recapacitar y decir si son capaces de forestar y que lo que se deforestó, más los impuestos, lo que se ganó, lo que se generó en condiciones de minerales, de cobre, se generó, por ejemplo, una central eólica. ¿Podrá ser que la comunidad tenga la capacidad de razonar
de autorrazonar y decir la sustentabilidad de la... No, ya. En cierto aspecto, voy a volver al principio, donde dice empresarios turísticos, no solo debería quedar a cargo del empresario turístico, sino que también debería ser parte de la comunidad. Porque si una persona, un ejemplo, vive en una población arriba en Coyhaique, tiene la posibilidad de tener en su casa o trabajar con CONAF o trabajar con un conjunto, una junta de vecinos que trabaje en cierto aspecto con un departamento de medio ambiente que puede ser el Ministerio de Medio Ambiente junto con un departamento, junto con una entidad que es CONAF, para generar siembras de árboles a cierta altura, que se críen los árboles para después plantarlo en los sectores donde los terrenos son estatales, pero se deforestaron. Entonces, volver a forestar estatalmente ese sector en conjunto con el privado, pero en conjunto con el sector público, porque a ambos se benefician. Como vuelvo a decir, los generadores eólicos que están ahí generan la capacidad eléctrica para poder trabajar con la comunidad, ¿cierto? Pero así como trabajan con la comunidad, también la comunidad tiene que darse cuenta que al tener esos generadores eólicos ahí, también tienen que darse cuenta que hay que reforestar. Es lo único que se está diciendo. Pedir que la ciencia sea un poco más cortita de entrar. Y lo otro es que me da la impresión que la frase apunta primero al sector turístico en particular, porque es un taller sobre turismo, y segundo, lo que quiere decir, porque lo hemos conversado con Fabián, es que en el fondo el empresariado turístico de la región de Aysén realiza actividades de cuidado del medio ambiente, más que de mitigación de la crisis climática como un origen, de decir, lo voy a hacer para mitigar la crisis climática, sino que lo hace para cuidar el medio ambiente, pero también porque eso vende. O sea, en el fondo se dice, yo voy a hacer reciclaje. Pero ¿por qué eso tiene que ser el empresariado? No, pero es que lo que estoy explicando es que no estoy explicando. ¿Por qué tiene que ser el empresariado? Es que no es que tiene que ser, porque la frase no dice solamente el empresariado tiene que ser. Entonces, es que estoy tratando... generar el corte de la reserva de los generadores eólicos, Ya. dársela al empresario. No, está súper bien, pero es que la frase no dice eso, se refiere a otra cosa, se refiere a que el ámbito de discusión de esta presentación es el turismo, Pero no es la ciudad. siempre sale el privado y no sale el público. Bueno, ya traté de explicarlo, Casa. estoy tratando de explicarlo, pero a veces no se entendió. Pero entonces, ese es el contexto. Yo creo que abramos la discusión, ¿cierto? Para que otras personas también puedan aportar de lo que se presentó, si le hace sentido o no le hace sentido, qué aportes pueden hacer, si el turismo tiene un rol importante o no en la crisis climática en términos de mitigación propuesta o de resiliencia. Entonces, lo dejo abierto y si no, hacemos una conversación. Voy a ver también el Facebook y el YouTube si hay más preguntas, pero ustedes... Para compartir ¿sí? el aspecto del empresariado, digamos, del sentimiento de responsabilidad, que creo que es el punto en el fondo, es quién se hace cargo de qué eventos. En general en el turismo se le tiende, digamos, o a exigir o a pedir, digamos, que cada uno cambie su actitud. Y eso no es solamente la región de Aysén, sino que efectivamente todas las empresas, por ejemplo, debieran probablemente disminuir la cantidad de energía que ocupan. Eso pueden ser acciones que contribuyen no sé, a mitigar, por lo menos a aportar algunos elementos. El turismo depende de la comunidad. Obviamente, si la comunidad no se preocupa de su entorno, el resultado no va a ser, digamos, adecuado al turismo. Entonces, hay una interrelación muy fuerte. Pero en general observamos que, claro, se tiende a pedir al Estado hacerse cargo de estos grandes temas y efectivamente uno no ve muy bien como emprendedor en qué puede aportar. Y eso es un problema, digamos, más de fondo. ¿Cómo se formula la colaboración o la coparticipación en las soluciones? Y eso no es solamente Aysén, sino que en el mundo en general se tiende a esperar, digamos, que se solucione el tema. Entonces ahí hay una disyuntiva como comunidad. ¿Por qué? No, porque en realidad yo no sé cómo hacerlo, la verdad es que no sé si... Entonces por eso decimos aquí que, claro, se recicla, tal vez se trata de minimizar la cantidad de envases. Son acciones que son simbólicas, pero que tienen su relevancia.
El problema hoy en día con el tema de la crisis climática es que es un poco más complejo, como pedirle, bueno, que no sé, bajen el uso de leña, ya, pero si es la forma que tengo de calentar, no lo puedo hacer. Entonces, eso yo creo que la discusión puede girar en torno a esa idea de cómo colectivamente se plantean estrategias, digamos, para abordar temas que son complejos y transversales. Abrimos la discusión, la conversación. Si es que alguien con lo que se planteó tiene alguna idea. Creo que la transmisión por Facebook Live, Lucas Pidas hace una reflexión, indudablemente la educación que podemos recibir de los profesionales que constantemente estudian, monitorean la región, es muy valiosa. Lo que hace falta es que las políticas públicas consideren estas opiniones apoyadas en estudios y datos estadísticos. Investigación científica con respecto a lo que ocurre. El problema es que los datos a veces dan para todo. Entonces, claro, los datos son claramente útiles para gatillar reflexión, pero efectivamente es un tema de conducta, como uno considera que un tema es relevante, y en turismo en general observamos que mientras el problema no sea agobiante, ¿para qué voy a invertir en cambios si es que no estoy absolutamente obligado a hacerlo? Especialmente en situaciones como la región de Aysén, donde las ganancias para algunos pueden ser importantes, pero en general no son tan altas como para justificar anticiparse a problemáticas más graves. Y tomo los casos de los Alpes, por ejemplo, la nieve se está acabando, entonces por ende todo el sistema turístico en torno a la nieve se está cambiando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué voy a invertir? Tengo que proyectar. Entonces ahí es donde la información puede servir para gatillar la reflexión y decir, sí, en realidad tengo que adaptarme. O hacer un turismo, digamos, más de experiencia, o un turismo de más larga estadía, es otra forma de turismo. Pero, por ejemplo, no sé si alguien quiere... Ahí, Fernando. ¿Aló? ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar, me encantó la presentación, todos los datos. No sé si, hasta donde yo sé, desconozco si hubo alguna información, se envió esto, más allá de lo que están presentando acá, se compartió con los servicios públicos. Ya, al menos desde Cernatur, yo en lo particular no había visto esto y veo así demasiada coherencia con lo que nos plantean, de hecho, los mismos empresarios en las reuniones que tenemos en los territorios, ya desde, no sé, desde Cochrane, Villa, hasta arriba, hasta la Junta, Raúl Marín, tranquilo precisamente. Y sí, bueno, hay varios temas en los que coincido y solamente comentar, ¿no es cierto? Lo primero es que el servicio público, como haciendo el mea culpa, ¿cierto?, es lento, es muy lento, es como un elefante gigante, ¿cierto?, que para mover un pie necesita pedirle permiso no sé, a todos, ¿cierto? Pero, ¿por qué hago este comentario? Porque a raíz de la misma demanda, de la misma inquietud que está surgiendo, sobre todo desde, al menos lo que nosotros vemos, la comunidad empresarial, hablando de turismo, ¿cierto? A raíz de esa demanda y de esa inquietud, están surgiendo ciertas líneas de trabajo en la línea de la sustentabilidad, del turismo sustentable, desde este sector contribuir, ¿cierto?, a enfrentar el cambio climático, pero diría que estamos entrando a un punto de inflexión, quizás, ¿ya? Quizá en un mediano plazo van a verse cosas más significativas desde lo público, ¿eh? Pero yo creo que estamos como absorbiendo estas inquietudes. Eso es lo primero. Voy a tratar de resumir todo lo que anoté. Pero la comunidad, al menos lo que nosotros vemos, comunidad empresarial y comunidad en general, quizás fuera del núcleo Coyhaique Aysén, está mucho más sensibilizada con estos temas. Me atrevería a decir que Coyhaique Aysén quizás están más al debe o no están tan sensibilizados quizás con los temas de cambio climático. Sin duda, los temas de infraestructura son clave, desde lo que decía el recambio de calefactores hasta la materia energética en general, y eso, bueno, es consecuencia de que lo público recién está quizás asumiendo, asimilando todas estas inquietudes. Y básicamente, también, a raíz de algunos de los puntos que había ahí, como esta propuesta de acciones, es que efectivamente siento yo que hay mucha información,
pero ya como que me da la impresión, y esto es más general, incluso más allá del sector, me da la impresión que estamos como quedando un poco insensibilizados. O sea, hay mucha información respecto de lo que está pasando con el cambio climático y todos estos temas, pero no lo estamos asimilando desde el punto de vista de que, no sé, tiraría la pregunta aquí, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo algo tan sencillo como separar, reciclar? Y a lo mejor somos ni la mitad. Entonces, hay mucha información, pero no se está traduciendo en la reacción. Y eso, por supuesto, que va más allá de lo que es turismo. Y lo último, también que, bueno, hablamos de turismo sustentable, pero recordar que un solo sector no va a ser sustentable una región o un destino turístico. Entonces hay que, obviamente, como decías tú, quizás estar pendiente de todos los otros sectores, de la comunidad en general, y bueno, eso es un hecho, pero ya hay algunas acciones que esperamos puedan ir viéndose en el mediano plazo en la línea de ir contribuyendo, digamos, a enfrentar el cambio climático. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra aporte? Aquí, tu nombre y después allá. Hola, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Rosa Machacán y respecto a lo que se ha conversado acá, totalmente de acuerdo que cada decisión de política pública tiene que estar respaldada por datos científicos que también nos permitan mirar hacia el futuro en términos económicos, como también plantearnos un nuevo modelo de desarrollo, ¿cierto? Que vaya de la mano con una economía que sea sostenible en el tiempo también. Y yo creo que el turismo es un gran paso para eso. Da para poder avanzar económicamente con sostenibilidad y también que sea sustentable y que colaboren todos. Ahí dice, claro, como comentaban, el empresariado se tiene que ser responsable, pero también las políticas públicas y también la comunidad. Como decía Fernando, cada uno como miembros de la sociedad también tenemos que plantearnos qué estamos aportando de manera positiva y negativa. No un aporte solo desde lo positivo. Entonces, es súper bueno abrir estos espacios de conversación también, de que tengamos esto y que nos planteemos como sociedad cómo queremos avanzar. Así que muchísimas gracias también por la exposición. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan José Oliva. Más que nada comparto mi opinión, como yo soy profesor de Turismo Aventura de la Universidad Austral. Ahora vengo representando al Servicio de Salud, pero creo que mi inquietud apunta más a cómo perfilo a los chicos para que justamente poder hacer acciones que minimicen. Hablamos harto de esto, y donde más le hinco el diente al tema del manejo de los residuos. A tal manera que prácticamente el 30% de la nota total del ramo es que ellos me muestren la foto yendo a dejar las cosas al Fecunda Patagonia o algún otro tipo de cosas. Entonces, como mi inquietud es compartir, en son de lo que vi que también salió harta vez el tema manejo residuos, es cómo nosotros también al producto turístico le damos más valor a que los servicios que dan el turismo se comprometan un poco más con eso, y cómo reflejar eso a una forma comercial, porque creo que todo esto tiene que ir de una forma comercial a la persona que visite. Ya sabemos que la gran mayoría de los residuos en verano se duplican, triplican por los visitantes, y nada, pues yo les comento algo puntual que hago, que es el 30% prácticamente del ramo es que ellos manejen los residuos. Yo veo taller de montaña que quizás no tiene mucho que ver con eso, pero sí le doy mucha importancia y relevancia, porque creo que es fundamental que las nuevas generaciones tengan eso intrínseco y que sea parte del producto que se está ofreciendo, y que nosotros vamos a hacer un producto que va a ir de la mano en eso, que es como impregnar también al sector público de poder exigirlo o quizás no exigirlo, cómo hacerlo amistosamente. Y eso era mi aporte, básicamente, que también yo le estoy dando duro a los chicos con eso, pero como también el desafío de todos nosotros para poder incorporarlo de una manera más activa. Ya, yo le voy a echar algunos pelos a la sopa. Cuando tienes empresarios turísticos que van a un bosque, talan todo para poder tener a sus visitantes en un espacio de naturaleza, ese turismo verde, natural, ¿cierto? Que se vende como algo
¿está aportando a mitigar la crisis climática o no? Y es un turismo que se hace en la región de Aysén. Cuando tú tienes turistas que llegan a la región de Aysén y quieren tener pavimentado hasta el borde del glaciar, porque no quieren caminar, ¿eso está aportando a que mitiguemos la crisis climática? Cuando se fomenta, cuando dicen, no, es que la región de Aysén puede ser el territorio rey del turismo en Chile, porque tenemos que llegar a ese mercado que está allá afuera. Allá afuera hay 8.000 millones de habitantes. ¿Se imaginan todos los turistas llegando a la región de Aysén? O sea, cuando nos apostamos a un turismo masivo y con todo lo que significa en transporte, ¿cierto?, en impacto, ¿estamos aportando a la mitigación de la crisis climática? Cuando, por ejemplo, ya íbamos a ir ahora a las propuestas de adaptación. Estamos yendo a glaciares, ¿cierto? En exploradores se va, se camina, pero en el fondo estamos viendo que la incertidumbre climática es súper importante y está generando ciertos eventos de riesgo en los glaciares. Se están tomando las medidas para que decir, ¿saben qué? Durante una semana, lo siento, tranquilo, lo siento, colonia, pero nadie va a subir al glaciar porque hay demasiada incertidumbre. ¿Estamos tomando esas medidas en el turismo en la región de Aysén? ¿O es lo que dicen acá, y lo dijo Fabián y Alexandra en la entrevista, diciendo que se está viendo que los mecanismos de regulación del turismo, muchos empresarios los ven como cortapisas para generar recursos económicos? Porque uno podría decir, el flaile, puta, ahora se abrió, todos allá, pero pueden haber eventos que, porque lo que pasa en la nieve, ¿cierto?, que en otros países ocurren. Tengo entendido que en Europa hace mucho tiempo hay regulaciones donde se dice, es como tranquilo, cuando yo vivo en el lago General Carrera, cuando hay mucha tempestad, los botes no salen. La Armada dice, se cerró el puerto y no salió nadie. Debiéramos aplicar eso también en ciertos caminos interiores, debiéramos aplicar eso también en salidas al glaciar, deberíamos aplicar eso, y eso la región de Aysén lo tiene adaptado para que no salgan algunos empresarios que digan, ¿saben qué? Nos están afectando e impactando en el turismo. Entonces quiero poner esa parte de la discusión también, y a lo mejor si alguien puede aportar también en esto, de si estamos preparados o no conscientemente a enfrentar un turismo en días de crisis climática. Porque lo que está ocurriendo es como que vengan, construyamos, hagamos turismo masivo, pero eso no tiene nada que ver con la crisis climática, eso tiene que ver con simplemente como verlo como una actividad económica, y no como algo que aporte a la discusión que se hace a nivel nacional y global. Eso quería aportar un poco para si pueden reflexionar sobre eso. Bueno, no, yo como con respecto a lo que decía Patricio, una propuesta para eso quizás es incentivar el turismo en otras áreas también, quizás en lo patrimonial, en lo más cultural quizás, y no tanto lo que tenga que ver con las áreas naturales, la área naturaleza en sí, pero obviamente la región es atractiva por sus paisajes, por sus recursos naturales, por así decirlo, y en el fondo eso igual afecta harto. Yo creo que con lo que decían también anteriormente, el tema de accionar o no accionar, van como de la mano de dos cosas. Uno es la conciencia de cada uno, el nivel de conciencia que mencionaba Fabián también, como cultivar esta conciencia, lo mismo que hacemos como en la educación también a través de las universidades, va en la formación de la persona también, cómo uno ve el cuidado y cómo también aporta a ese cuidado al cambio climático. Pero también otra parte es la fiscalización en el fondo, son las leyes, las mismas leyes, o sea, no se va a aplicar una ley si no se ve que está afectando demasiado un territorio. Y eso hoy en día, con lo que está pasando con el cambio climático, sí se debería hacer, aunque no se esté afectando algo o no se esté viendo una problemática en sí, porque de todas maneras quizás a futuro sí va a pasar. Y en ese sentido, con lo que decía Patricio, creo que es referente a eso, como que en realidad deberían haber ciertas normativas que hoy en día no hay, no se está regularizando, no se está monitoreando tampoco, y eso es una problemática que tenemos que solucionar como una propuesta, como una forma de mitigación, y ya es un trabajo en conjunto con la comunidad, con las entidades públicas y en conjunto con la comunidad, como son los principales que ven los problemas como in situ. Eso. Tenemos más comentarios en Facebook, después de Fabián. Ya. Sí, yo creo que siguiendo esa línea de la reflexión de por qué actuar o no actuar, qué es lo que va a gatillar el interés en que yo me adapte a una situación que me complica, por así decirlo. Entonces yo creo que el conocimiento es clave. Efectivamente es muy diferente la situación en Aysén con respecto a la situación europea, pero me acuerdo de mi amigo japonés que estudiaba el tema de las catástrofes por acá, se sorprendía que no importaba que hubiera una avalancha en el camino Cerro Castillo. Y bueno, despejarán mañana, ¿no? ¿Qué tal? Porque vamos a empezar a estudiar esos temas y en total, cuando pase nos adaptamos. Entonces, eso efectivamente es un cambio de paradigma que no
necesariamente significa que estar súper preocupado, anticiparse de todos los problemas sea la solución, pero efectivamente allí hay un tema de, tal vez la región puede sobrevivir estos eventos y no necesita invertir particularmente en estrategias de adaptación compleja, pero el cambio sí, el cambio ecológico, no es un cambio en el discurso, es un cambio en forma de ser. Por ende, ahí volvemos al tema educativo, que yo creo que lo que los sociólogos llaman la ecología corporal. Tú vas a ser ecológico en la medida que lo vivas, porque si te lo tienen como discurso, no tiene mucho efecto, es un tema, ya me hablan del tema, o te exacerban el problema diciendo que es una catástrofe, que todo el mundo se va a derrumbar, entonces produce el efecto inverso, yo no voy a hacer nada, total, ya se acabó todo, entonces ¿para qué voy a actuar? Entonces ese tipo de cambio que es un poco mano a la obra o estar metidos, lo que hacemos como científicos, vemos las cosas ocurriendo, entonces por eso tal vez hay mayor sensibilidad porque uno los ve, lo está estudiando. Pero si uno no tiene la oportunidad de verlo y estudiarlo, entonces obviamente que el cambio no se va a producir. Entonces el involucramiento en la persona con su entorno probablemente es un tema clave, ¿no? El involucramiento. Había un estudio que salió hace poquito, notaba que si bien en el discurso los jóvenes están más sensibilizados, en los hechos en realidad no, menos. Son la generación mayor la que está actuando para consumir menos, para gastar menos, para preocuparse menos de su impacto. Los jóvenes dicen, no, sí, sé que es un tema, pero siguen consumiendo teléfonos, no le aportan ninguna relación con respecto a la cantidad de usos de electrónica que hacen, cambio el teléfono a cada rato. Porque claro, es difícil decirle a un joven, oye, está bien, guarda tu teléfono de 10 años. No, ¿cómo que lo voy a guardar 10 años? ¿Estáis loco? Imposible. Entonces, ese tipo de conducta en un escenario más global, que es la autorresponsabilidad, pasa efectivamente por un proceso mucho más profundo de cambio de paradigma y de saber el por qué, cuál es lo que va a justificar mis cambios de actitud, qué es lo que realmente vale para que viva mejor. En general volvemos al tema de que el turismo se inserta en un territorio, entonces más cuando fomentamos el desarrollo económico, tal vez debemos pensar en desarrollar el bien vivir. ¿Cómo vivo mejor en el lugar donde estoy? Ahí volvemos al tema de temáticas como la autosubsistencia, digamos, la autonomía energética, todo ese tipo de cosas que ya tienen que ver más con la impronta del desarrollo arraigado a su territorio. Correcto. También, mira, yo voy a ver las preguntas, pero como tú tienes el micrófono, un poco para que la puedas replicar. Ajá. Jessica Medina se pregunta si hay trabajo en torno a la educación en atención al cliente con una mirada de poder captar y mantener clientes con cuidado en el lenguaje verbal y corporal. La ecología corporal, claro. Corporal. Si se enseña, entonces, Claro. si se enseña como esas conductas diferentes para atender al visitante de otra manera, ¿no es cierto? Sí. Poder realizar talleres que busquen en una buena atención a los clientes, siendo en primera instancia el servicio. Sobre residuos, cada local comercial también debería contribuir en mantener sus áreas limpias, ya que también impacta visualmente la imagen de la ciudad y cultura. Claro. Y Luz nos complementa, se siguen sumando comentarios. Mira, Luz propone, debería existir una unión o guía continua desde la Universidad de Aysén, por ejemplo, a que frente a una postulación de fondos gubernamentales, las organizaciones sociales, establecimientos educacionales que postulen a proyectos que involucren esta mirada y que luego estos proyectos tengan una continuidad en el tiempo y no dependan de fondos concursables año a año, o sea, hacer algo más en el largo plazo. Y Luz, finaliza, dice que creo que desde el estudio de los geólogos pudiese generar aportes muy significativas para que nazca esta normativa inexistente. Bueno, son varias preguntas, hay varios temas, pero claro, me gusta la idea de que efectivamente todos los cambios son cambios más personales y profundos y son procesos. Y esos procesos en general son difíciles de abordar con proyectos. Entonces son más programas y tienen que ser programas de varios años. Entonces volvemos a la parte educativa. Pero la parte educativa, yo creo que mi experiencia en turismo por lo menos es que uno empieza a cuidar en la medida que conoce. Por ende uno casi tiene que transformarse en turista primero para luego después ver cómo puede atender bien el visitante. Porque si uno no tiene conciencia del lugar donde va, ¿cómo lo va a transmitir? Entonces el discurso es muy bonito, o sea, el discurso es la buena atención, pero en realidad, y o sea, lo digo por la escuela de guías que tenemos aquí en la región de Aysén, digamos, ha estado enseñando eso, de que es haciendo en terreno, viviendo las cosas que uno va aprendiendo, y a veces hay que salir de su región para volver a la región y cuidarla. Entonces hay una fuerte relación entre conocer las dinámicas y efectivamente los cambios de actitud, de nivel de preocupación, de intervención. Sí, respecto a la educación. sí, dale tú. Sí.
parte educativa. Sí, como la parte que el primer comentario se refería como, lo entendí yo así en el fondo, que si es que se está enseñando a cómo recibir al turista, como en términos generales, ¿no? No sé si hay estudios con respecto a eso. Tú dices, si hay capacitación en curso, yo creo que en general estamos haciendo capacitaciones bien focalizadas, destrezas técnicas en general. Entonces el cambio efectivamente en las percepciones a esos con las conversaciones con la Universidad Católica en Villarrica, por ejemplo, decía así, no, el problema es que para que la gente cambie su actitud, no es suficiente que yo diga las cosas, sino que ellos tienen que involucrarse casi en la formulación del curso. Entonces, cambiar, o sea, tener más capacitaciones sí, pero nuevamente yo creo que la estrategia para aprender es finalmente involucrarse uno mismo en las cosas que uno hace para ver si el visitante viene a ver las diferencias, pero viene en general con un bagaje que pasan cosas diferentes en su región. O sea, Aysén tiene eso de particular, que efectivamente no es cualquier región. Si uno viene de Santiago, se sorprende un poco de todo lo que ocurre acá. O también ve que aquí no hay tantos impactos, porque no, pero aquí no hay contaminación, claro, proporcionalmente hablando. Entonces, eso siempre esa relativización de los escenarios es lo complejo, creo, en esa relación visitante-visitado. ¿En qué año se dio la alerta ambiental? ¿Alerta ambiental en qué sentido? ¿En qué año se dio la alerta ambiental? Porque, ¿A qué te refieres con la alerta ambiental? ¿En qué año posiblemente departamentos internacionales como universidades posiblemente de Estados Unidos, la NASA, ¿cierto? La Royal Navy o la Air Force, que son las primeras empresas de aeronáutica, junto con Lockheed Martin, General Electric, ¿qué más podría ser? Son empresas de aeronáutica que tienen la capacidad de sobrevolar territorios específicos. O sea, un ejemplo. O sea, un ejemplo, el tren de Puerto Montt que llegaba hasta el sector, la entrada de Alerce, todo eso eran árboles antes que existiera el tren, ¿cierto? Entonces, todo ese sector estaba forestado. Llegó la línea del tren, se abrió la línea del tren, se deforestó, ¿cierto? Deben existir imágenes y videos que dan cómo ha avanzado la deforestación, no solo en Chile, sino que en gran parte del mundo. Entonces, ¿en qué año se dio? ¿En qué año los periódicos dieron la primera alerta ambiental? El informe más importante es el informe Brundtland, que fue el que estableció y que se llama Nuestro Futuro Posible, que fue un informe internacional de una investigadora sueca o noruega, sí, nórdica, para decirlo en genérico, que establecieron que en el fondo la primera figura de que toda generación tiene el derecho a satisfacer sus necesidades sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Y es el informe Brundtland, que fue la primer como informe global que estableció que a nivel de humanidad estábamos generando impactos planetarios. Ese fue lo primero. No sé si eso se redundó en los medios de comunicación, pero eso fue lo primero como que se hizo a nivel global. Había un investigador sí que venía de años anteriores planteando el tema del carbono en la atmósfera, que también tenía impacto en el clima a nivel global. Eso yo creo que es parte un poco de eso. Y hablando de eso también, quiero poner el tema de que cómo lo hace la región de Aysén, que particularmente es de llegadas de larga distancia, ¿cierto? Donde gente viene de Europa, gente viene de Estados Unidos, donde en sí mismo venir desde Europa a la región de Aysén para estar 3-4 días, una semana, es una contradicción vital en términos de combate a la crisis climática, mientras los aviones por lo menos no cambien el combustible que tienen. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace también, que lo discutíamos, de que una persona venga de Europa y uno le diga, o de China, y le diga, ¿sabes qué? No te muevas mucho por la región, porque si te mueves mucho por la región vas a usar transporte, ¿cierto? Vas a emitir CO2, y esa persona dice, pero capaz que no venga nunca más a la Patagonia. Yo quiero aprovechar de hacer el checklist de ir, de llegar a Chile, a la Patagonia, y estar en Puyuhuapi, en La Junta, en Coyhaique, en Tranquilo, Torres del Paine, y hacer todo un recorrido, y uno le puede decir, no, pero es que para no contaminar o no emitir CO2, quédate solamente en un sector. ¿Cómo se lidia con eso? Que en el fondo es como una contradicción en sí misma del turismo, de larga distancia, pero además de personas que quieren estar recorriendo el territorio. Eso es una pregunta en el contexto de crisis climática.
Claro, digamos, hay algunas luces con respecto a esta adaptación o cambio de conducta, efectivamente. Están los que efectivamente dicen, como dice Patricio, el turismo de última oportunidad, voy antes que todo se derrumba, voy. Entonces se incrementa, por lo contrario, digamos, un turismo a ciertos sectores, y los otros que están cambiando de actitud dicen, ya no voy a tomar el avión nunca más. Entonces, a nivel europeo está pasando eso, están tomando el tren, entonces finalmente, efectivamente, va a haber un futuro para ciertos tipos de viajes que son diferentes, pero si lo tomamos el caso de la región de Aysén, probablemente un gran cambio es el tiempo que uno le dedica a hacer las cosas. Entonces, si uno viene a la región de Aysén y se queda 15 días en vez de quedarse 3, 4 días, cambia el impacto. O sea, efectivamente tú aprovechas mejor. Entonces, la huella tal vez debiera ser medida no solamente en torno a una acción, sino que un conjunto de elementos que hace que efectivamente el total puede ser beneficioso. Es un tema de beneficio e impactos, y yo creo que como la huella ecológica a veces se menciona como concepto, que es muy difícil de medir, pero si fuéramos súper ecológicos, bajaríamos todas las actividades. Bajándose como está pasando a nivel europeo con la crisis entre Ucrania y Rusia, están, claro, pensando en bajar la temperatura en todas las casas. Entonces, este invierno, en vez de tener 22 grados en las casas, están apuntando a 18. Entonces, con ese cambio ya de actitud colectiva, ahí se genera menos consumo de... Sí, no va a ser obligatorio. Van a tener que hacer las dos cosas, incentivo y obligación. ¿Cómo qué cosa? La reducción de calefacción, por ejemplo, en todas las casas. Que el confort térmico ya no sea 22 grados, sino que van a decir que tiene que ser 19 para consumir menos energético al interior de la ciudad. Para tener un consumo, digamos, de tipo energético, que sea el gas, que sea diésel, carbono, todo eso. Entonces, gran regla general, ya ahora la temperatura va a ser menos en la casa. Y aquí en Aysén, en realidad, si uno... Eso se plantea en Chile, la ley común internacional para regular cómo vive dentro de la casa en términos térmicos. ¿Cómo regulan eso? ¿De cuánto calor tiene en la casa? Yo creo que van a enfocarse en la empresa, probablemente. Creo que debería tener como norma el Estado, debería tener las capacidades de generar casas que tengan la capacidad de generar la absorción o la mantención de la capacidad de aislamiento térmico. Sí. Hay Roberto que quería decir algo. Seguimos con la interacción por redes. Y ahí mira, Jessica Medina también se repite el plano, dice, eso se asume como parte de recorrer la ruta, a propósito de lo que están hablando. Sí. Dentro de la ciudad, debieran fomentar más el uso de bicicletas o cycles y desplazarse en la medida de lo posible a pie. Yo creo que en Coyhaique, por si Paco no ha estado, aunque él siempre está en línea con este tipo de iniciativas, está Cicleyaique, que ha intentado llegar a toda la población promoviendo efectivamente, y la huella de uso diario es importante, o sea, hay que tenerlo en la misma. Hagamos turismo, pero turismo a pie o en bicicleta. Dale. No sé si se escucha cuando se habla de ella Sí, para la gente. Sí. Algo, espero. Esperemos que sí. Sí, yo quería Sí, pues están escuchando y están respondiendo. Y lo otro es que muchas de las casas que tienen muchas partes, no solo de Aysén, sino que de Chile, Argentina, sectores, Ecuador, donde neva, muchos sectores donde cae nieve, están mal construidas y generan más absorción de calor. Más necesidad térmica. Más, exacto, necesitan más capacidad térmica para poder aislarse del frío. ¿Por qué? Porque en un sector donde cae nieve, y tú sabes que la nieve cae 1 metro, 2 metros y medio a lo máximo, un ejemplo, por decir, tu casa tiene que tener ese aislamiento de 3 metros de altura. Porque tu casa no puede quedar cubierta por la nieve. Entonces, la capacidad de construcción también es importante para poder evitar estos tipos de crisis climáticas. Y sobre todo cuando estamos hablando del tema de turismo. Porque cuando hablamos del tema de turismo, no podemos esperar que venga el ejército a rescatarte y no es que yo soy turista, soy de Santiago. Mala suerte. ¿Usted es chileno? Sí, se queda acá. ¿Usted es extranjero? ¿Es argentino? Lamentablemente se tiene que quedar acá. ¿Usted es alemán? Lo siento. Se tiene que quedar, es como que se cayera el avión de los uruguayos en los Andes. Nadie puede moverse, ¿por qué? Porque cualquier tipo de persona o cualquier gasto innecesario de energía
sea a través de un hidrocarburo como el combustible, un material biológico, ¿cierto? No, el hidrocarburo no es biológico. ¿Por qué no? Combustible. Pero viene derivado ¿de dónde? Del carbón, para poder generar las explosiones. Podemos volver al tema de la bicicleta, que está súper interesante. Sí, ahí tiene una consulta y que no ha participado. Bueno, mi nombre es Patricia Medina y me gusta mucho el tema del turismo científico de descubrimiento, sobre todo con el tema de lo que es lupa, avistamiento de aves, fauna, biología, etc. Y claro, dentro de lo que son las planificación y política, yo creo que esa es la parte que tenemos más en contra, porque no sé si han ido, por ejemplo, a lo que es el Queulat. La nueva carretera que se hizo, todo el tema, también se hizo un nuevo sendero en el Sendero de los Colonos con el tema del avistamiento del microbosque. Pero si tú ves la carretera, el ancho que tiene, todavía no me imagino que pasen 2 camiones juntos y una bicicleta. O sea, desastre total. Ojalá que no pase una tragedia al respecto, porque no sé quién planifica eso y que al final, que es una carretera muy turística, muy visitada, sobre todo para los mochileros, no veo que sea algo positivo a futuro, porque ya se ven los raspones a la orilla de la madera. Por otro lado, por ejemplo, si lo vemos acá en lo que es menos vehículos motorizados, sería genial, pero por ejemplo nosotros en el caso del turismo tenemos que sacar a la gente afuera. Porque dentro de Coyhaique yo lo veo, ir en bicicleta solo a la reserva Coyhaique con la cantidad de perros que hay ya es un problema. Pero para mí genial ir caminando, porque siempre saco grupitos para allá caminando, pero los perros ya es un tema. Entonces, súper complejo de repente buscar alternativas que lamentablemente las fiscalizaciones y las políticas regionales y municipales no están funcionando. Porque acá tenemos varios lados, senderos bonitos para recorrer, pero lamentablemente solo ir al claro nomás está lleno de perros, que es un tema y es bien complejo. Sobre todo si uno quiere ir con familia o quiere llevar niños a conocer sobre todo lo que es la biodiversidad, porque nosotros tenemos muchos puntos turísticos aquí cercanos. Y nos relacionamos mucho con los campesinos también para pedir las autorizaciones, para meter gente en el campo, y así haya comunicación entre el guía turístico y también el dueño del campo, que sepa lo que estamos haciendo, porque para ellos igual es invasivo que llegue un grupo de gente a invadir, entre comillas, su terreno, y que más encima dejen sucio, cualquier cosa. Entonces, por lo menos nosotros siempre tratamos de evitar eso. Entonces, ¿para qué? ¿De qué manera hacemos eso? Es comunicándonos con todos los campesinos donde vamos a ir. Y si vive allá, bueno, tenemos la opción de ir acá, de otro lado. Entonces, por ejemplo, esta misma entrevista que ustedes hacen en el sector exploradores, ¿la tienen pensado hacer en la zona norte de la región? Porque esa es la otra parte, porque ahí tenemos la otra visión. Sí, porque ahí tenemos el otro turismo que está más marítimos y ahí tenemos el tema de las pesqueras. Hola, mi nombre es Enrique Sielman. Bueno, desde hace muchos años trabajo en lo que es conservación de fauna silvestre a todo nivel. Y bueno, siempre hemos tratado de ir agregando porotitos y educando a la gente en estos temas que son súper importantes. Bueno, para no irme mucho por las ramas, creo que hay cosas súper importantes que en este momento yo creo que a nivel de gobierno tienen que empezar a mejorar. Ejemplo, con el tema de los cambios de calefactores, tenemos un problema enorme en que estamos teniendo un efecto boomerang, ¿ya? Que la gente que se cambió los calefactores está volviendo a la leña. ¿Por qué? Porque lamentablemente está todo el día sin tener calefacción porque no hay suficiente pellet para venderle a la gente. Hay colas tremendas en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Estamos tratando de hacer las cosas bien, pero el gobierno no está haciendo las cosas como debe, generando una buena cantidad de suministro de esto, y finalmente tenemos el efecto boomerang que la gente va volviendo otra vez a los calefactores y volvemos a lo mismo, ¿ya? Entonces creo que es un tema que tiene que empezar a mejorar pronto, ¿ya? Tengo muchos amigos que han vuelto al calefactor, y respecto a lo que decían que van a empezar a bajarle la cantidad de grados, me parece insólito.
Porque imagínate si hicieran algo como eso acá, ninguna persona, ni siquiera los conservacionistas lo van a hacer, porque todos tenemos familia, tenemos niños, no vaya a querer que los caros chicos se te resfríen, o sea, olvídate, es un circo. Y bueno, respecto a otro tema importante, escucho mucho el tema de bosques, ¿cierto? Bosques, paisajes. Se habla poco de la fauna silvestre. La fauna silvestre es la que vive en estos bosques, ¿cierto? En estos bellos paisajes y parajes, y muchas veces los pasamos por alto. Y es hora que ya empecemos a mencionarlo. Es sumamente importante que empecemos ya a pensar que la fauna, tanto para el nivel turístico como para todo, en realidad, que es la que nos da el equilibrio. Ejemplo, no sé, a grandes rasgos, una lechuza, las golondrinas. Estas especies son ejércitos que nos mantienen las plagas, ¿cierto? Que nos mantienen las plagas a raya, por supuesto. Son controladores biológicos sumamente importantes, pero no les damos la importancia de vida, ¿ya? Tenemos leyes que no las hemos podido cambiar, las leyes del SAG. Tenemos, ¿cómo se llama esta cosa? De una ley de caza, que nadie sabe de dónde salen las cuotas de caza. ¿Por qué estamos cazando patos si no tenemos poblaciones viables? Venimos peleando hace tanto tiempo con esto y no se hace nada. Y básicamente es porque no hay una presión social. Simplemente porque a la hora que necesitan votos, ahí pescan. Pero lamentablemente somos minoría. Y estamos en números rojos. Es sumamente importante dejarlo claro. Estamos en números rojos en cuanto a fauna silvestre. Y no se hace nada. El bisón ganó terreno. Ya está en el Cachapual. Yo mismo lo vi. Imagínate a la región que llegó. Y no se le ha puesto freno. ¿Por qué? Porque en Hacienda no se le ha podido dar un valor a una especie, un valor económico. Y como no hay un valor económico, no se sabe cómo poder abordar y cómo dar y destinar los dineros para poder frenar Entonces creo que hay muchas cosas que están afectándonos hoy en día y tenemos que empezar a buscarle soluciones. Y esto está asociado al turismo. Ojo, está súper asociado al turismo. Muchas gracias. Sí, tal vez, sí, empezando por, sí, efectivamente es la desventaja y la ventaja del turismo. El turismo efectivamente se fundamenta en lo atractivo que son sistemas preservados, digamos, diferenciados de los demás, especialmente la postal, comparado con zonas que son urbanas. Hay que saber que el mundo se está urbanizando muy rápidamente. Realmente vamos a alcanzar un 50% del mundo urbanizado prontamente. Entonces, quedan lugares, pero entonces eso es lo que comparamos. Entonces, la preservación del entorno natural, más allá de efectivamente el derecho propio que tiene la naturaleza de también ser cuidado por lo que es, efectivamente es un tema de conciencia como ser humano. Entonces ahí tenemos un gran cambio de paradigma que hacer, pero claro, entonces yo creo que quiero volver al tema del cicloturismo como un poco un tema emblemático de estos cambios de paradigma, que efectivamente viajar más lento, viajar con bicicleta, seguramente tiene un impacto positivo. Y ahora, uno va a decir, pero no es para mí, porque no tengo la capacidad de andar por la carretera austral. Sin embargo, efectivamente, el mostrar estos mecanismos a pequeña escala genera que la siguiente generación sea algo mucho más normal. Ya no es normal viajar en vehículo, es normal viajar en bicicleta. Entonces uno podría pensar a 1 o 2 generaciones que estos cambios se tienen que instalar. Y con respecto al cicloturismo en la carretera austral, obviamente que no se ha tomado el valor que tiene. Y eso de que había un interés, y hay un interés económico, entonces uno dice, no, que el impacto económico no es suficientemente importante como para cambiar el diseño de las rutas, de las carreteras. Sí, pero por lo menos están dando una indicación que es una posibilidad, es algo que es relevante para la región de Aysén, pero esta inversión, este costo adicional que tiene ensanchar los caminos, bueno, en el caso del Quebrata es particular, porque significa ensanchar en un parque nacional, no sé, y eso ya es un tremendo tema. Tal vez ahí en realidad no hay que hacerlo, hay que hacer otra cosa, y caminos tal vez ni siquiera lo han pavimentado por eso, porque está en un parque nacional. Entonces hay distintas problemáticas, pero que surge, yo creo que la solución surge por una mayor conciencia colectiva de que sí tiene un sentido
que probablemente es más allá del impacto económico que pueda tener. No vamos a hacer las cosas porque, no sé, voy a traer más turistas, cicloturistas, sino que también porque como comunidad lo veo como una linda oportunidad poder viajar de aquí, no sé, a Balmaceda en bicicleta por un camino secundario. Entonces, es cambiar nuestra percepción como comunidad de nuestro entorno y cómo lo quiero vivir. Y efectivamente no probablemente tomar el vehículo a cada rato para hacer una pequeña, no sé, carrera o compra y, bueno, cambio que tal vez ahí hay más experiencia ese tipo de región. Y si, es súper cortito, y si no se puede cambiar como esta forma de pensar, quizás el otro aspecto que mencionaba anteriormente es como la fiscalización propiamente tal, porque en el fondo si uno ya no actúa y viendo los números rojos que mencionaba acá, entonces es súper importante como accionar ya y eso ya solamente lo puede hacer a nivel gobernanza, quizás con fiscalización propiamente tal. Eso, y con el tema de la infraestructura también, con la carretera, no sé si puede ser un plus también que generen espacios para la ciclovía y todo. También, no sé, me imagino ahí el transecto entre Coyhaique y Puerto Tranquilo con el tema de la carretera. Hay un proyecto que va a desarrollar más la carretera, pero hoy en día se hacen viajes por el día. Entonces se va, se vuelve, y con el tema de la pernoctación ahí también hay un tema. O sea, por la infraestructura, por la conectividad de la región, mientras más conectividad es más rápido el movimiento también, entonces también se está contaminando más, quizás, no sé. Hola, soy Javiera y me quedo dando vuelta el tema de los extranjeros que vienen a conocer la Patagonia, y claro que es un poco como disonante que viajen en avión y que después estén un par de días y después se vayan. Lo comento como con la idea de que todas las especies, por el simple hecho de existir, vamos a generar algún tipo de impacto negativo o positivo, y bueno, nosotros es más negativo y somos la especie dominante. Entonces me imagino que, considerando que hay que coordinar el sustento económico con la preservación, tal vez sería bueno tomar todos estos aspectos y hablar, no sé, con el gobierno regional o buscar opciones que generen, por ejemplo, rutas que permitan, esto hablando como del turista que viene del extranjero, que les permita estar dentro de un circuito que tampoco sea tan invasivo con el ambiente, porque ocurre mucho que es como llega alguien y dice, miren qué lindo el cerro acá, vamos para acá, vamos a acampar, y eso igual perturba la fauna, y también hay un tema como cultural, de apropiación cultural que ocurre, que es como me quiero llevar una hojita de la Patagonia, me quiero llevar una piedrita de la Patagonia. Entonces me imagino como una idea que esa podría ser como una de las opciones tal vez para que pueda haber este equilibrio. Y por el otro lado, de que todos los que vivimos acá sabemos que podemos planear algo y la Patagonia dice, no, tú no vas a salir hoy día, y uno no sale, tal vez sería bueno también buscar estrategias como en conjunto para fomentar harto el turismo local, que igual se vio que para la pandemia no pudo llegar gente, y la gente de acá salió y muchas personas decían, yo no conocía mi Patagonia, que tanto se muestra hacia el extranjero, pero que yo no he tenido la oportunidad de conocer. Eso, era como una Quiero complementar eso para que pueda ir Alexandra con Fabián algo, y algo que obviamente el impacto con la inmigración climática, mucha gente se está viniendo a la región de Aysén, la Patagonia en general, pero la región de Aysén en particular, porque la región de Aysén es prístina, es bonita, es fashion, no sé, Patagonia le ha hecho mucha publicidad, la cosa es que es el paraíso para mucha gente que en otros lugares considera que no quiere vivir allá. Pero eso genera impactos también, impactos no solamente ambientales, sino que también sociales y culturales. Y en eso, por ejemplo, yo sé, bueno, que Miriam es de acá, Lorena es de acá. ¿Quiénes son de acá? O sea, me refiero a acá, para hacer unos constructos operativos, ¿quiénes nacieron acá? ¿Quiénes nacieron acá? Ah, la Lorena, bueno, pero es de familia de estos lados. ¿Y quiénes? Bueno, Fabián obviamente de afuera. Y el resto que somos de afuera. Ahora, lo pregunto ¿por qué? Porque nosotros que vivimos en Puerto Guadal, llegó mucha gente de afuera a Puerto Guadal, tanto gente de fuera de la región, pero de fuera de Guadal, por cierto, gente chilenos que se fueron a Guadal y extranjeros que se fueron a Guadal. Y esta cosa ha generado, y lo he visto no solamente en allá, sino que también en otras fases, una cierta animadversión con el afuerino, incluso con el afuerino de la propia región. El cocranino a veces, no, es que tú no soy de acá porque tú soy de Coyhaique.
O sea, lo que pasa es que ahora hay una cosa como que si no naciste con un cuero al lado del fogón en el Baker, ya no soy patacón, po. ¿Cachai? Y lo he tenido discusiones con gente acá con respecto, no, que tú no soy patacón, yo soy coyhaiquino, ustedes casi como que fueran neoyorquinos. Entonces, ahora, ¿por qué lo pongo esta discusión? Porque tanto la emigración de personas que quieren venirse a vivir acá con el tema de los loteos, ¿cierto? Ha generado, además del turista, ha generado una tensión súper fuerte entre lo que se entiende de acá y lo que se entiende como lo de afuera. Y da lo mismo si la persona de afuera es responsable ambientalmente, cuida la fauna, cuida la flora, ¿cierto? Se preocupa, sino que es aforino. Y a veces pasa al revés, que el local puede destruir, hacer cosas, pero como es local puede hacer esas tensiones, yo creo que hay que visibilizarlas. Hay que discutirlas y hay que conversarlo. Y en eso, y lo pongo acá en discusión, para ver cuál es la visión que tiene usted, Fabián, que como extranjero, ¿cierto? Que lleva 30 años viviendo acá, es más patagón, yo lo encuentro, que mucha gente que ha nacido acá, en términos de lo que ha hecho por nuestra región, y yo agradezco el trabajo que ha hecho Fabián en conocimiento, en investigación y en amor, sus hijos también de acá, coyhaiquinos. Entonces pongo esta discusión porque no es bueno que hayan temas tabú. Y el turismo también genera esta discusión y esta tensión, y quiero saber la opinión que tienen ustedes, y a lo mejor ha salido eso, salió ahí, apropiación cultural, ¿cierto? Y vayamos a la parte un poco más social y cultural con respecto al turismo, el impacto, y uno puede decir, ¿qué tiene que ver eso con la crisis climática? Bueno, la migración climática de gente que tiene problemas en otras zonas, ¿cierto? Quiere irse a lugares más naturales, ¿cierto? Por la escasez de agua. Santiago, emergencia, están diciendo que ya se le acaba el agua no sé cuándo. Entonces quieren ir a un lugar donde hay agua. No saben que aquí hay 7 comunas con decretos de escasez hídrica. Pero en el fondo, ese es un efecto también de la crisis climática. Puede ser también un agravante de la crisis climática con todo el tema de deforestación, ¿cierto? A través de los megaloteos y cosas. Esa reflexión. ¿Qué se le ocurre a usted? A pesar que no particularmente en la investigación, pero del turismo. ¿Cómo se hace cargo el turismo de eso y el empresario turístico? Bueno, primero, claro, el ser de aquí o ser de allá, yo creo que ni soy francés ya. Cuando voy a mi pueblo me dicen el extranjero, ¿no? El gringo o lo que sea, en realidad. Ya uno a esta altura de la vida no es ni de aquí ni de allá, yo creo. Es un mundo cada vez más globalizado. Entonces, más el arraigo cotidiano, el que vale y lo que uno decide estar. Y claro, yo creo que somos una generación muy móvil en ese sentido, pero yo creo que observo una oposición ciudad y campo, que es mucho más, digamos, arraigada. Tú eres de la ciudad, tú no sabes nada del campo. Entonces, yo creo que ahí eso es común en todos los países. Efectivamente, uno, donde sea, efectivamente esa tensión entre el que viene de afuera, que tiene una vida más urbana, que tiene un ritmo de vida que es apegado a un trabajo, a horarios, con respecto a un estilo de vida que es más del ritmo del campo, de las estaciones, es un gran cambio fundamental. Y efectivamente el turismo nace de esa idea de meterse en un sistema distinto. Porque ¿por qué me interesa la región de Aysén? Porque efectivamente quiero salir del sistema en el cual estuve metido tantos años. Entonces es como el aire que uno busca y lo busca aquí. Entonces efectivamente Aysén tiene ese problema, que se transforma en un atractivo, pero de gente que va y viene. Entonces, ¿en qué momento efectivamente se instalan? Y las observaciones que se hace, por lo menos en Francia, en los Alpes, es que efectivamente hay un acompañamiento necesario para que estas zonas rurales también sean atractivas para quedarse. Porque el problema es que no lo son. O sea, si yo vengo a la región de Aysén, me doy cuenta después de un rato en Guadalajara que no tengo ninguna de las facilidades que se tienen en Coyhaique, entonces me regreso a Coyhaique, porque aquí tengo por lo menos, no sé, restaurante, actividades, hospital decente, allá no los tengo. Entonces, todas esas políticas públicas que acompañan el desarrollo rural y turístico, porque el turismo finalmente invita a poner en valor un territorio que es diferente. Bueno, obviamente existe el turismo urbano, cultural, mucho más arraigado en la cultura, las diferencias culturales, pero son, podríamos decir, turismo que finalmente a lo largo de los años se asemejan más en las ciudades, porque son un poco los mismos hábitos de consumo, de traslado, y en el campo hay un tema que efectivamente es el atractivo del espacio natural no intervenido, donde yo me quedo. Y esa es la disyuntiva del turismo, digamos, de naturaleza propiamente tal. ¿Puede ir esta masividad del turismo de región de Aysén generando cierto xenofobia? Probablemente.
Sí, yo creo que sí. Y con respecto a la pregunta de cómo aporta el turismo, eso igual. Yo creo que el turismo aporta de una manera positiva, pero también negativa. O sea, nada va a ser tan neutral. Pero sí hay que, como con el tema de el estudio que nosotros realizamos, por ejemplo, estas diferentes miradas, esta rivalidad que hay de repente entre el actor del turismo que vive en la zona y el turista que llega, que hay muchas personas que no hacen turismo en el mismo poblado y les molesta que la gente llegue, que los turistas lo invadan, que haya problema con el alcantarillado, porque no es solamente para los actores del turismo, es para toda la comunidad en general. Entonces, hay estos cruces, estos choques culturales, sociales, y eso de alguna manera lo genera el turismo. Entonces, van a haber aspectos positivos, van a haber aspectos negativos, pero yo creo que lo importante, como decía Fabián, es poner en valor un territorio, más allá de lo que se genere como detrás. Y poniendo el valor al territorio vamos a cuidarlo, no sé, como pensando en ese sentido. Pero de todas maneras va a haber parte positiva y negativa. No sé si quieres mencionar algo. No, solamente un hecho de parte de estos estudios que hemos estado viendo en el estudio anterior, digamos, se mencionaba que hay distintos tipos de turismo, ¿no es cierto? Entonces, la observación en Tranquilo, por ejemplo, el turismo que domina es más bien un turismo empresarial, comercial. El enfoque principal de las personas que están ahí, de los 33 que entrevistamos, 11 estaban apegados a que tiene que ser rentable. Si no es rentable, no me interesa. Pero igual también habían dentro de estos grupos 9 que tenían como una mirada más alternativa. Yo llegué a la región y me quedo en la zona porque quiero vivir ahí. Entonces es un cambio en un sistema turístico arraigado más en una forma alternativa, digamos, de cambiar de vida. Entonces es un nuevo proyecto personal. Y después había uno que era, digamos, ecológico, no era tan importante, es realmente dedicado al tema de la ecología y la conservación, eran 4 de los 33, y habían 5 que eligieron, por ejemplo, instalarse ahí por temas recreativos, por el tema de hacer deporte, bicicleta, kayak, cosas así. Entonces, uno ve que tampoco es tan uniforme. Cuando uno habla de turismo en términos muy general, todo es turismo. Pero hay distintas maneras de hacer turismo. Entonces, dentro de estos segmentos de manera de hacer el turismo, tiene obviamente un impacto social muy diferente. La forma tradicional o tradicionalista de hacer turismo, que sea más apegado al mundo del campo, mundo rural, está bajando más bien, porque efectivamente no se sabe cómo hacer compartir una experiencia de vida en el campo al visitante. O sea, claro, entonces uno va, ve la postal del campo y se va, no se queda. Por vivir esa experiencia obliga a pensar entonces cómo hago para acoger, cómo transformo mi lugar para que efectivamente la gente quiera quedarse ahí y vivir varios días en el campo. Entonces esos son los tal vez desafíos que se tienen cuando tú hablabas de la problemática más social. La problemática social tiene que ver en qué manera o qué tipo de futuro quiero yo, cómo lo cultivo en torno a mi proyecto turístico. ¿Alguna consulta, aporte? Yo puedo seguir metiendo la cuchara, pero no es la idea. No sé, pues, si yo creo que no hay más palabras, ¿cierto? No sé si les parece alguna reflexión final o no, y si no, yo creo que doy el pase para poder ir ahí. Me quedo con, ustedes mencionaron que no hay mucho o no hay como monitorear los distintos lugares, y en mi ignorancia yo varias veces llevo a los alumnos a Glaciar Exploradores y bueno, uno quizás tiene un poco más de conciencia, y a mí me da miedo estar arriba del Glaciar Exploradores. Lo disfruto, sí, pero sé que estoy caminando abajo de un lago. ¿Y hasta cuándo va a ser así? ¿O en qué momento va a estar caminando y eso se va a partir? Mi consulta es si se ve que haya intenciones de parte, obviamente, de los que tienen las lucas, sea gobierno, sea privado, para poder instalar más instrumentos de medición, para poder tener alguna herramienta que te permita, como dicen, bueno, pues, también yo trabajé en el programa Marconi, que para cruzar el lago O'Higgins, los navales y no se cruza y no se cruza nomás. Entonces, un poco va eso, si se sabe que hay una esperanza de que puede haber más monitoreo que nos permita tener herramientas de decisión, o como un boletín de riesgo invernales también, para qué decirlo, con el tema de avalancha y todo eso.
Sí, primero partir desde la Dirección General de Aguas, que de alguna forma también tiene una unidad de glaciología y están efectivamente preocupados a ver cómo evoluciona el glaciar. Inicialmente tenía que ver mucho con el recurso, qué va a pasar con el recurso. Ahora están más preocupados sobre el sistema glaciar como un tema, digamos, un patrimonio nacional que hay que cuidar y observar. Entonces sí, efectivamente están con campañas de seguimiento. En el CIEP tenemos colegas que hacen también muestreo y seguimiento del espesor de hielo, recambio, etcétera. Efectivamente hay luces que la situación se va a ir empeorando, porque obviamente lo que está ocurriendo es que el glaciar en sí está como cada vez más asentado en un lago, lo que significa que se incrementa la tasa, digamos, de derretimiento, porque un hielo en el agua derrite mucho más rápido que encima de la roca, porque efectivamente el agua tiende a facilitar los procesos de intercambio de calor. Entonces podría fracturarse en algún momento. Entonces hay un peligro efectivamente que puede ocurrir en algún momento, que todavía no se plantea cómo se va a monitorear y quién decide si el riesgo es suficientemente elevado para prohibir la entrada de la gente. Y eso evidentemente no hay ninguna respuesta. Hasta que ocurra un accidente, en general no se va a dar el problema. No, está por ahí, lo saben, cada uno está ahí, algo está pasando, porque efectivamente tú observas muy bien cómo las lagunas están creciendo alrededor, y también por eso la CONAF armó este nuevo sendero, las pasarelas, digamos, porque es una alternativa segura, porque efectivamente ahí no va a pasar nada. Pero todas las caminatas en hielo puede ser que, tal como es el glaciar explorador, puede romperse en cualquier momento y puede aparecer una grieta bastante importante en medio. Y han habido un par de accidentes, entonces esto como vaciamiento repentino, gente que se llevaba por el río, por las crecidas, entonces hay un tema ahí. Entonces, ¿cómo monitoreamos? Yo creo que en realidad, en esta región en particular, la única forma es un sistema de monitoreo participativo, lo que nosotros pensamos, que no puede uno esperar que los servicios públicos lo hagan todo, porque efectivamente es un grupo de personas, una región muy grande. Entonces, evidentemente, tienen que generarse más instancias de colaboración y observación de los que sí van a terreno, especialmente los andinistas en ciertos casos, la gente que va a los bosques, los interesados en los humedales, son claves los humedales. Si efectivamente no hay información sobre lo que está pasando en los humedales, se siguen drenando en las zonas rurales por tema de generar más pradera. Entonces, es un tema que efectivamente las alertas tienen que empezar a surgir. Nosotros en particular, Alexandra y yo, estamos trabajando en un tema más con unos sitios de relevancia geoturística en el Valle Explorador, donde queremos que efectivamente la gente nos vaya comentando qué es lo que vieron, cómo lo vieron, simplemente para empezar a instalar la costumbre de compartir la información o lo que uno ve. No son, diría yo, soluciones milagrosas, pero por lo menos a la medida que se va intercambiando el conocimiento, tal vez podemos empezar a gatillar reflexiones sobre, mira, aquí los baños, por ejemplo, es una cascada La Nutria, fuimos observando, se está transformando en un baño, básicamente, o sea, la gente para ahí para ir al baño, entonces, claro, el lugar muy bonito se va a transformar muy luego en un baño público, entonces, y eso está al lado del Parque Nacional, entonces, ¿quién se hace cargo? El otro siempre es el otro, pero es la conducta de cada uno, pero también son temas de infraestructuras básicas que no se están atendiendo. Entonces, los monitoreos, hay varios servicios públicos que están preocupados, la ONEMI en particular estaba diciendo, el CIEP tiene una unidad de climatología, yo veo ahí, Patricio mostró los próximos programas, pero los colegas de la unidad ecoclimática están haciendo el monitoreo de los cambios básicamente de precipitaciones, lo que llaman los ríos atmosféricos. Uno podría dar la alerta un par de días antes que se vienen unas tremendas lluvias torrenciales y hay que tener cuidado. Entonces, en este momento se levanta la información, pero cada uno hace lo que quiere con esta información. Nadie va a decir, no pueden salir, sino que usted decide. Pero la Dirección General de Agua está diciendo, ojalá pudiéramos hacer un monitoreo de estos eventos para ver si efectivamente ocurrieron, porque una cosa es el pronóstico, la otra cosa que haya tenido impacto, y que efectivamente si se mandó una alerta, ¿la gente reaccionó o no reaccionó? ¿Le importa o no le importa? ¿Y quién debía reaccionar? La DGA, por ejemplo, le manda la información a los contratistas que están trabajando en el camino. Ojo, se viene un evento, va a haber inundaciones, retiene toda su gente en la faena. Si no lo hace la empresa, podría estar castigada, digamos, por haber puesto en peligro sus trabajadores. Ese tipo de cosas, estamos entrando de a poquito a estas reflexiones, pero realmente está, yo creo, en los inicios de esta reflexión sobre cómo manejar eventos catastróficos vinculados al cambio climático.
Sí, y otra cosa, como también tener en cuenta que estos eventos geológicos naturales siempre están pasando en todos lados. Este derretimiento de hielo, una erupción volcánica que no pasa siempre, pero sí ha pasado acá en la región también. Y que obviamente sí hay monitoreo también en otras partes, pero como parte de una investigación científica quizás, como la DGA también tiene estaciones en otras partes que no se ven, porque no, y tampoco la gente lo sabe porque no hay afecto al público, no, la gente no va para allá quizás, y es solamente monitoreo como de investigación científica. Entonces, en ese sentido, es importante como motivar, incentivar a que los organismos también monitoreen ciertas partes que donde, por ejemplo, glaciares poladores, que solamente hay un monitoreo como de, claro, de subida, bajada, de tasa de derretimiento, etcétera. Pero, por ejemplo, no hay nosotros, o por lo menos yo no vi que haya una relación entre entidades para poder monitorear el paso de los turistas hacia el glaciar, cómo esto afecta a lo que decía Patricio, no hay una tasa de medición, o no sé, y eso es importante hoy en día con respecto a lo que está pasando con el cambio climático, y cómo nosotros utilizamos también ciertos lugares de manera turística. Entonces, eso quería aclarar, que los eventos siempre están pasando en todos lados, los GLOF que han surgido, se han mostrado más los que han afectado a la comunidad como un desastre, pero siempre van a estar pasando, ¿no? Pero es importante monitorearlo en los lugares donde también... Que te permita tomar una decisión. Yo a los alumnos les enseño que en este momento la herramienta puntual que tienen para cancelar una salida es los avisos de alertas que da Meteo Chile. Y hasta el momento, donde tengo entendido, es como lo más oficial, donde yo te puedo decir, mira, el gobierno me está diciendo que tenga cuidado por las precipitaciones y no te vayas a glaciar porque nos vamos a quedar atrapados o nos podemos pasar algo mayor. Entonces, claro, también está el Red Climática del CIEP, que está muy bueno también yo lo sigo, pero para otros lugares puntuales me imagino que va para allá, pero ojalá haya más portales oficiales que te permitan a tomar decisiones, porque en definitiva eso es súper importante, y apoyarte en algo, porque si alguien que viene por 3 días y me decís que no voy a entrar, como eso. Buenísimo, bueno, que como toda buena presentación hay más preguntas que respuestas, porque la realidad es compleja. Quiero aportar que en un levantamiento de información base que se hizo no para estos talleres, pero sí para el trabajo que estamos haciendo en el convenio con la Universidad de Aysén, algunas conclusiones que hay, porque en el fondo la pregunta que hace muchas veces la gente con el tema de la crisis climática, yo quiero saber si aquí en mi campo voy a tener agua o no voy a tener agua. O si yo vivo en la costa en Melinca, ¿va a subir el mar o no? ¿Va a tener que cambiar mi casa? O sea, la gente quiere respuestas súper concretas a su vida cotidiana. Entonces, en este momento esa información en la región de Aysén no está. Hay información nacional, hay un atlas climático del CR2, ¿cierto?, que está en la página del Ministerio de Medio Ambiente, pero no hay que uno vaya a ver ya, y en el sector de Puyuhuapi, la crisis climática va a generar que va a haber más calor, menos calor, hay como grandes números nomás. Entonces falta mucha desagregación de información para la región de Aysén todavía, y ese es un trabajo que el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo, y tiene un convenio que están con el CIEP tratando de avanzar, ahí estaba, y que lo quieren trabajar, está... Bueno, ahí está. Luis Alberto Gómez, que va a estar el día viernes junto a Alejandro Usayán, el de la red climática, ellos están. Alejandro Usayán, experto en tema hidrológico a nivel nacional e internacional. Beto Gómez del CIEP está trabajando el tema de meteorología. Él nos informa muchas veces de los ruidos atmosféricos y todo eso. El próximo miércoles va a estar, mañana, van a estar con el tema de qué tipo de ganadería y qué tipo de agricultura se tiene que hacer en la región de Aysén en días de crisis climática. Esa es como la reflexión que hoy van a dar. Vamos a dar aportes también con el tema forestal y el tema del océano. Entonces quiero volver a que la gente quiere eso, pero hay muchas propuestas y muchos planteamientos que son más de corte, no sé si abstracto, pero sí de corte más genérico, que la gente, por ejemplo, un tema que es súper importante es la coordinación, lo dijo Alexandra, entre los servicios públicos. En temas de cambio climático, no se ve tanta coordinación, ¿cierto? Lo otro, muchas veces hay que generar conocimiento, pero por ejemplo un investigador decía, conocimiento hay. Lo que no hay es la sistematización de ese conocimiento que ya existe, la pesquisa de ese conocimiento, la sistematización, la categorización y la puesta a disposición de la ciudadanía. Entonces a veces hemos tenido, y uno va a las bibliotecas y ve en el año 1972, no sé, el impacto de las cuncunas
en los bosques, y va después, estoy inventando, el 78, los efectos de tipos de cuncuna en los sistemas boscosos, y después va el 83, ¿qué hacen las cuncunas en los bosques? Entonces, en el fondo se han repetido estudios, porque muchas veces no están a disposición esos estudios. Entonces lo primero que hay que hacer, muchos decían, es relevar, y ustedes están haciendo un proceso de investigación, ¿cierto?, en algunas áreas, de cuáles son todas las investigaciones que existen en la región de Aysén que nos permitan tener conocimiento. Después, categorizar esas investigaciones, sistematizarlas y poner un repositorio a disposición para evitar haciendo investigaciones que ya se han hecho, o actualizaciones por lo menos. Y después generar nuevos conocimientos con los que no hay. Y eso, por ejemplo, es un tema que la gente no lo ve como algo tan importante, pero que es súper fundamental para el tema de la investigación científica. Y otras cosas también de ese tipo. Entonces están como las propuestas que son más como de sistema, generación de conocimientos, ¿cierto? Propuestas como coordinación entre servicios públicos, que, por ejemplo, capacitación en términos de entender la diferencia entre mitigación y adaptación, que no es lo mismo, a pesar de que hay medidas que tienen que los dos. Por ejemplo, andar en bicicleta. Andar en bicicleta tiene de mitigación, porque uno no conduce vehículo que emite CO2 y emite menos CO2 al ambiente, por lo cual mitiga el cambio climático en lo que le corresponde a cada uno. Pero también la bicicleta es una forma de adaptación. Porque cuando venga el castigo a los combustibles fósiles con los vehículos, cuando ya no puedas usar tu vehículo porque es muy caro, ¿cierto?, está muy restringido, la bicicleta va a poder permitir adaptarte en el ámbito del transporte. Entonces, hay muchas medidas que tienen de las dos, pero a veces se confunden, y eso también es importante. Miriam quería decir algo, y después Enrique. Y después aquí. No me van a escuchar nada. No, yo quería... ¿se escucha? Sí. Quería decir de que yo, bueno, eso lo conversamos la otra vez con Fabián cuando estuvimos en Tranquilo, ¿te acuerdas? De que yo siento que, a pesar de que nosotros tenemos una estrategia de desarrollo regional al 2030, yo siento que no conversa esa estrategia de desarrollo regional, que tiene lineamientos bien específicos en varios temas, y sobre todo en el tema de sustentabilidad, que nos interesa mucho. Entonces, yo no veo que esté conversando el gobierno regional con lo que saca la academia. Entonces, por eso es que nosotros como que vemos que lo que se estudia no se aplica. O sea, la estrategia de desarrollo regional está desde el 2010. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y esto lo hemos hablado varias veces nosotros en la Corporación Chelenco, que nos reunimos en la mesa público-privada, la SOIT, lo hemos dicho, y el otro día se lo dijimos a ustedes también. Se lo dijimos a la gobernadora, le dijimos a la Andrea Macías. ¿Por qué no? Si está la estrategia definida al 2030, y está el lineamiento, y está el conocimiento, hay que juntar las cosas, creo yo. Entonces, como que uno siente que se investiga, y la investigación queda por un lado, y el desarrollo regional va por otro. Y por eso que se hacen contradicciones. Se otorgan permisos, por ejemplo, en lugares donde se instala esa monocultura que no debía de instalarse, porque ya hay estudios hechos, donde se sigue fomentando el tema de la plantación con bosque de pino, por ejemplo, con el caso de este caballero, ¿cómo se llama? El de los vinos, Miguel Torres. Entonces, uno dice, ¿en qué momento se van a poner a conversar? Y eso yo creo que tenemos que presionarlo nosotros, los ciudadanos, desde la organización de donde estemos, aunque esté que estemos, no sé, en un centro padre, en un club deportivo, somos los que tenemos que presionar que eso en algún momento se encuentre. Eso quería aportar. Muy agradecido, Miriam. Es mi esposa, entonces tengo que reconocerlo. Bueno, respecto al tema de turismo, conservación, que se supone que muchas veces estas cosas van de la mano, pero no siempre, como sabemos, no siempre es así. El turismo no muchas veces es responsable. Un simple ejemplo es el turismo que tenemos, buses que paran frente a los huemules, los ponen en riesgo, ¿cierto? Es una explicación bien simple, que el turismo no siempre es amigable con lo que queremos, es simplemente un recurso que se explota, no siempre de la forma más responsable. Bueno, respecto a este tema, que es bien sensible, y creo que todos estarán de acuerdo que en este tema de los loteos que se ha masificado a nivel nacional, bueno, en todos lados, ¿ustedes tienen, no sé, algún estudio o han pensado hacer algo que muchas veces nos serviría a nosotros, a la ciencia también ciudadana, para podernos poner de pie con algún argumento, porque no sacamos nada con pararnos a cacarear como los tontos, ¿ya? O reclamar en el Facebook? Lo que tenemos que hacer es tener argumentos, pero no siempre la ciencia ciudadana tiene
las herramientas para poder hacerlo. En este momento estamos perdiendo nuestra Patagonia, está fragmentada de una forma impresionante. Yo que trabajo con tema audiovisual y drones, estoy viendo que cada vez la Patagonia está con más hoyos en los bosques, hay deforestación. Esto afecta netamente y directamente también al turismo, ¿ya? A todas las áreas del turismo en realidad. Y también afecta a la fauna silvestre, que es a mí realmente lo que más me importa. Entonces, yo no sé si hay algún estudio, están pensando hacer algo, y si no, chuta, podrían hacer algo. ¿Cierto? Eduardo, que ahí cierra usted y yo y Nando Felipe. Dale, adelante. ¿Yo? Sí. Sí, pues. Bueno, dentro de lo que es el tema de la crisis climática o la crisis ambiental, que todo esto también deriva en muchas otras crisis anteriores, que son las crisis comunicacionales que tienen los países al poder generar o enviar personas a sectores donde ya hay estudios más avanzados. Entonces, otro país que es menos avanzado tiene que enviar primero una cantidad de gente a generar un estudio al lugar donde ya está avanzado, pero tiene que generar una nivelación lingüística, por decir un ejemplo. Después de eso, tiene que generar una nivelación educacional. Después de eso, tiene que trasladar esa educación, darle el trabajo necesario. Es lo mismo que plantar un árbol, de la misma forma. La temática mía en sí y el tema que quiero llegar a hablar es de qué forma la crisis climática en Aysén, en la región completa hasta Magallanes, después de la guerra de las Malvinas, de qué forma están trabajando los países bilateralmente entre Chile y Argentina. Porque si lo miramos hacia abajo, Santiago, Temuco, son ciudades grandes y son aparte. Siempre existe problema en Argentina de la misma forma, en Buenos Aires, que la gente del sector sur de Argentina se manifiesta porque no lo apoyan, porque no hay una renovación ambiental. Existen problemas de abastecimiento alimentario después cuando fue la guerra del Canal Beagle, de la Malvinas. Existieron problemas de alimentación para el sector sur de Argentina, donde la gente tuvo que volver a migrar a Buenos Aires. En Chile también sufrió lo mismo. La gente tuvo que migrar a las ciudades más grandes. Entonces, los países no se dan cuenta que al generar un caos de una guerra o un problema, una crisis climática, un sobreconsumo de algo, generan un exceso de migración. Es como decir, ya, nosotros deforestamos acá 150 hectáreas, pero de las 150 hectáreas, no sé, pues generaron un ejemplo por decir, no tomemos en plata, un ejemplo, tomemos 150 hectáreas, pero de esas 150 hectáreas tomemos 120 hectáreas para bienes y servicios y 30 hectáreas, hablemos en económica, en peso, el 30% de esas 120 hectáreas que sean para vender y las otras 30 que se vendan, pero esas 30 hectáreas que sean recursos para reforestación, que tenga como una autosustentabilidad. En Argentina también se ve el mismo problema de deforestación. En Argentina se ve, pero es mucho más. En Argentina, el consumo que tuvo Argentina fue tremendo. Brasil, sí, para mirar la Amazonas, un montón de... ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la relación entre Chile y Argentina para generar soluciones de mejora de turismo y relaciones de reforestación para la crisis ambiental?
si puede responderlo Fabián. Porque... Sí, cortito, claro, sí. Sí. No, yo creo que la respuesta no la tengo yo, sino que observamos que hay instancias binacionales que colaboran y que tratan de abordar temas. Solamente tomar el caso de la carrera Buenos Aires es compartido. Entonces, obviamente que las problemáticas son más globales y debieran incentivar. Pero bueno, ahí son temas también de acercamientos políticos, culturales que no han sido fáciles con la provincia, porque aquí es el nivel provincial claro. Después vino a deforestar acá y cuando se encontró con el ejército acá. Entonces ese tema es un gran tema y en ese contexto del cambio climático, los intercambios entre dos países. En cuanto al tema del bosque, que cómo efectivamente evoluciona, bueno, hay colegas en el CIEP que estudian, efectivamente hacen trabajo de supervisión, digamos, de recrecimiento, de regeneración de bosque y observan que efectivamente el bosque está ganando terreno, o sea que efectivamente hay menos ganadería, por ende de alguna forma se está reforestando y ya con datos, digamos, duros, se muestra que hay una evolución positiva. Entonces hay algunas cosas, diría yo, pero como siempre hay un investigador trabajando con un pequeño presupuesto, entonces el sistema también de los estudios científicos son muy limitados. O sea, Chile es uno de los países que menos le dedica recursos a la ciencia, a la generación de conocimientos duros, o sea, 1,5 o 1,3% del PIB. En otros lados son en Chile, en otros lados son mínimo 2-3%. Entonces, aquí hay un tema de prioridades, tener conocimiento para actuar. Y ahí llevamos al tema de lo que planteaba Miriam, que efectivamente es cómo se generan instancias que son finalmente con múltiples intereses y no solamente desde la ciencia, no solamente desde un servicio público. Entonces hay que desfragmentar, por así decirlo, los espacios y las responsabilidades, que hay algunas luces en ese sentido. Están los comités interministeriales a nivel nacional que están dando como la idea de que hay que empezar, especialmente a través del turismo, a conversar porque el turismo afecta a todos los servicios públicos. Todos los servicios públicos tienen algo que decir con respecto a un aspecto o el otro del turismo, pero cómo lo materializas en general es humanamente. Uno tiene que empezar a sentarse con el colega del otro servicio público y empezar a buscar. Entonces, como investigadores a veces tenemos más relaciones con ciertos servicios públicos porque están más directamente ligados. Podemos mencionar el tema que nos interesa como la geología, puede ser la ceremonia de minería, con la CONAS por el tema de las áreas protegidas, la Dirección General de Aguas por los glaciares. Entonces hay como acercamientos que son más espontáneos y otros que no lo son tanto, porque uno no piensa que en realidad, por ejemplo, MIMBU nos pidió hacer un taller hace poco con respecto a los eventos catastróficos. Efectivamente necesitan saber más porque ellos están a cargo de las construcciones de infraestructura. Entonces, si no se les dan elementos, sustento para incrementar su preocupación o su interés en abordar ciertos problemas, entonces no lo van a hacer, van a seguir con la misma línea de siempre. Entonces, estos espacios de encuentro entre actores de distintas miradas, yo creo que es el gran desafío que se viene ahora. Redondear, Alexandra. No, la verdad no, pero sí, de todas maneras es una problemática a abordar súper importante y también lo que nosotros estamos haciendo, como la investigación en sí, como dice Fabián, tiene muy poco presupuesto y por lo tanto también falta el repositorio también que mencionaba Patricio, donde se pueda ver toda la investigación en sí de lo que se está haciendo en la región, porque también ¿qué pasa? Que las comunidades observan que una investigación se hace, se repite una y otra vez y no aporta, o sea, en vez de aportar, como que hace molestar a la comunidad porque se siente que la está invadiendo. Entonces, el tema del repositorio, y son propuestas también que se están haciendo en otras partes también. Por ejemplo, yo soy parte del nodo de la macrozona austral que está haciendo una hoja de ruta también, ahí se están proponiendo iniciativas, y todo lo que se ha hablado acá un poco también ha salido en otras mesas de conversación, y han salido los mismos temas. Entonces, a nivel regional, a nivel macrozonal también de ambas regiones. Entonces, son temas importantes y que hay que abordar y sobre todo con lo que decía Miriam, es importante hacer esta colaboración, esta coordinación entre entidades, porque si no, no se avanza. Cada uno trabaja por un lado y no avanzamos en lo que realmente es importante. Eso. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Bueno, muchas gracias por la participación y bueno, se generó un diálogo, una conversación. La idea es tener ese feedback para poder hacer propuestas que no son las últimas propuestas, porque obviamente hay muchos sectores haciendo ideas, el sector privado,
Hay propuestas de mitigación, como por ejemplo la plantación de pino, como decía Miriam, en la estepa. Hay gente que ha planteado una propuesta como de un gran tubo desde el Biobío hacia el norte para poder enfrentar la crisis hídrica en el norte, sacándole agua a los ríos del sur para llevar hacia el norte. Las desaladoras también, otra propuesta que se plantea ante la crisis climática. Se plantea también llenar la región de la precordillera de Chile con mini central hidroeléctrica, o pavimentar el desierto de Atacama con paneles fotovoltaicos, o llenar Chiloé con fotovoltaicas porque son renovables no convencionales. Entonces lo que queremos hacer desde la sociedad civil y desde la academia es plantear propuestas a la crisis climática, pero desde una mirada basada en la naturaleza. No se puede enfrentar la crisis climática destruyendo el territorio. No se puede enfrentar la crisis climática destruyendo ecosistemas. Y esa es la parada, porque es una parada política, hay que decirlo, desde las organizaciones, no particularmente la universidad, desde cómo queremos plantearlo. Esa es la visión que tenemos. Entonces hay propuestas de todo tipo, pero nosotros queremos poner en la mesa las propuestas que creemos desde la base y sin reserva de vida, propuestas basadas en la naturaleza, que son las más coherentes con esa crisis climática, que es simplemente un síntoma de una crisis superior, que es la crisis ecosistémica global, que es parte, en el fondo, de la forma errónea que como humanidad hemos tenido históricamente con el planeta que nos cobija. Ahí, y para cerrar, Roberto quería decir algo, parece de alguien. Sí, y para, obviamente, despedirnos de quienes nos acompañaron a través de las redes sociales, Alejandro Barrientos nos saludó desde Punta Arenas, y Jessica Medina, en su última reflexión, dice: hay una gran tarea que sin duda no depende solo de los organismos de turismo, sino desde la educación ciudadana, independientemente de que presten servicios turísticos o no. O sea, eso es conciencia. Y lo último, somos reserva de vida, como dijeron anteriormente, y atractivos constantes para visitantes nacionales e internacionales. Desde Vinito Arena se suma. Bueno, y mañana, bueno, sigue Ruralidad, para quienes quieran venir, con Paulina Flores, doctora en Ciencia Agraria, y Mauricio González, doctora en Ecología. Él va a estar en streaming, Paulina va a estar acá presencialmente, para quienes quieran venir mañana también a seguir estas series de talleres de reflexión sobre la crisis climática y distintos sectores. Así que muchas gracias.